Quantifasi, versátil mage. Capítulo 256, como se esperaba, perdieron. El bosque de Kun era algo que Mofan había experimentado una vez antes. Sin duda, su poder fue suficiente para atrapar a un grupo de personas en su interior. Las enredaderas comenzaron a crecer a una velocidad extrema. Las espinas en las enredaderas eran muy distintas, debajo de sus pies había hierbas demoníacas que seguían moviéndose. Si no prestaras atención a esta hierba extraña, te agarrarían los pies y, después de eso, las látigo enredaderas extremadamente resistentes comenzarían a unir tus pies como cuerdas. El bosque de Kun estaba creciendo. No mucho después, había convertido el lugar donde estaban las 4 personas del Instituto Pearl en una gran jaula de arbustos. Si las personas dentro de la prisión quisieran usar magia, primero tendrían que destruir la densa prisión de la vida vegetal. Sin embargo, la gente del Imperial College no tuvo la paciencia de esperar a que encontraran una manera de salir de esto. Todos vieron a la chica llamada Zhao Mingyue, que había terminado de lanzar su magia vegetal, y ahora caminaba directamente hacia el frente. ¡Woosh! Feroces llamas se escabulleron. La luz escarlata iluminó inmediatamente toda la arena. Las llamas emergieron de su cuerpo y se extendieron en anillos de llamas. Siguiendo su fuerte grito, todas las feroces llamas comenzaron a condensarse en su mano derecha. ¿Qué está haciendo? Chen Bingxiao preguntó, sintiéndose un poco confundido. Está claro que el bosque de Kun todavía está activado, si usaran Fiery Fist en este caso, justo cuando Luo Song estaba a punto de explicar sus pensamientos, pudieron ver el cabello de Zhao Mingyue levantándose dentro de la ola de calor. Lo que parecía ser un golpe suave y sedoso se había convertido en uno extremadamente severo bajo las llamas. Se formó un círculo alrededor del Fiery Fist. Cuanto más lejos se dispara, mayor es el área explosiva. Cuando el colosal ataque de las llamas golpeó el bosque de Kun, las plantas en esa parte del bosque de Kun comenzaron a arder. Las llamas de Fiery Fist ardieron muy rápido, convirtiendo el bosque de Kun en un mar de llamas en cuestión de segundos mientras ardía violentamente. Originalmente, Shen Mingxiao, Luo Song, Peng Liang y Zhao Manyan solo estaban restringidos por el bosque de Kun. Eso no tuvo tanto efecto en su destreza de combate. Con las llamas ardientes golpeando el bosque, ahora estaban atrapados en una jungla con llamas por todas partes. Las llamas estaban por todas partes. Para agregar a esto, todavía había algunas plantas que aún no se habían quemado. Si los atrapados quisieran escapar del bosque de llamas, sería un poco difícil. Seguro que son viciosos. Chen Bingxiao finalmente entendió su plan. El elemento fuego era muy capaz de restringir el elemento planta. En el segundo en que las llamas tocaron las plantas, se redujeron a cenizas. La gente del Imperial College había usado este tipo de teoría restrictiva para crear un bosque de llamas. El efecto fue mucho más efectivo que simplemente lanzar un Fiery Fist a uno de los estudiantes. La jungla escarlata ya había envuelto a Shen Mingxiao y su gente. Nadie sabía qué tipo de situación se estaba desarrollando en su interior. Las llamas ardieron muy rápidamente. Las cenizas negras aún mantenían la forma de las enredaderas en crecimiento, pero con una cálida corriente ascendente que soplaba levemente, inmediatamente se despegaron y desmenuzaron. El bosque gigantesco había sido quemado. Las llamas del Fiery Fist se calmaron gradualmente y se extinguieron. La multitud estaba discutiendo esto antes de que todos se dieran cuenta de repente de que en medio del lío, algo se avecinaba. Después de mirar cuidadosamente, quedó claro que esa cosa era precisamente una concha de piedra. Esta concha de piedra cubría obstinadamente un área entera. Es la magia de la tierra intermedia, Rock Block. Chen Bingxiao exclamó con alegría. Parecía que los 4 no estaban del todo desprevenidos. Luo Song era el que tenía la habilidad de tierra intermedia. Cuando la defensa de Rockshell finalmente desapareció y retrocedió hacia la tierra, Luo Song finalmente dejó las manos que la sostenían. Sus mejillas gordas mostraban un poco de cansancio. Había utilizado la defensa de Rock Block para detener por completo el ataque de Fiery Flames. La quema de la prisión de Kun naturalmente también fue bloqueada. Toda esta energía gastada lo afectaría naturalmente. Así que en realidad tenías algo de habilidad cuando luchas todos los días. Shen Mingxiao también había completado su magia intermedia bajo la protección de Luo Song. Shen Mingxiao lanzó su magia de viento. En las cenizas quemadas, un viento frenético comenzó a gestarse. Levantó la arena cenicienta mientras fluía por la arena. El viento se hizo cada vez más fuerte. Aunque el aire era invisible, con el polvo barrido en su interior, se podía ver el contorno de su forma.
Era el feroz embudo giratorio de un tornado. El tornado tenía al menos 2 metros de ancho y comenzó a moverse hacia la gente del Imperial College bajo el control de Shen Mingxiao. Fue violento cuando se movió hacia ellos, capaz de hacer pedazos a todas las personas frente a él dentro de su propio territorio. HMPH, yo me encargaré de eso. En el otro lado, Liao Mingxuan vestido de blanco frunció los labios. La ropa de su cuerpo comenzó a flotar, junto con una corriente de aire que burbujeó desde sus pies. Ambos eran maestros del viento. Liao Mingxuan quería tener una batalla de vientos con Shen Mingxiao. Disco de viento, tornado rápidamente se escabulló de su Star Atlas. El tornado de Shen Mingxiao aún no había cruzado la mitad de la arena cuando la mano de Liao Mingxuan dejó escapar un tornado similar, los dos tornados se movían a su alrededor y giraron violentamente en direcciones opuestas. Cuando los dos finalmente chocaron, la arena entera de repente pareció quedarse en silencio. Ya no podía sentir ni un poco de viento. En el siguiente instante, el lugar donde chocaron los dos tornados dio a luz un nuevo sonido. Parecía que los dos embudos se habían fusionado y un nuevo ciclón los había reemplazado. Con la ubicación en la que chocaron como el centro, comenzó a extenderse ferozmente en todas direcciones. El viento que soplaba era totalmente desenfrenado. Cuando aulló, sorprendió a la gente de ambos lados con la guardia baja. Todos ellos volaron por los aires. Afortunadamente, los bordes del campo de batalla tenían una barrera de agua blanda que los protegía, o el ciclón que hizo volar los dos lados les habría roto muchos huesos. Son realmente estúpidos más allá de la redención. No comprenden las características del viento. Debajo de la arena, Lu Zhenghe resopló mientras observaba el viento de Liao Mingxuan con desdén. Lu Yiming también levantó la ceja. Este tipo de cosas en las que ambos lados perdieron no deberían suceder con demasiada frecuencia. Si hubieran confiado en su fuerza, podrían aferrarse firmemente a la victoria esta vez. Después de que volvieron a levantarse, Zheng Mingyue miró ferozmente a Liao Mingxuan y dijo: escuchen mis comandos. Liao Mingxuan se agarró la cintura mientras se ponía de pie, con el rostro amargado. Afortunadamente, todos estaban en el nivel intermedio. Este tipo de ataque no fue pesado y no fue lo suficientemente severo como para que perdieran la batalla. Mo Fan, Munu Jiao, Song Xia y Zheng Bingxiao, ustedes cuatro, vayan a prepararse. Guan observó la batalla en la arena mientras nombraba a los 4 estudiantes. La batalla en la arena había durado un tiempo. Los 4 no traicionaron las expectativas de Mo Fan, esta ronda definitivamente se perdió. En términos de fuerza, los dos lados estaban a la par. Sin embargo, todos eran muy hábiles en el uso de sus dos elementos de magia. En términos de trabajo en equipo, las 4 personas del Pearl Institute estaban claramente mucho más desordenadas. Este problema fue identificado por Guan hace mucho tiempo. Por lo tanto, cuando nombró a 4 personas más, incluido Mo Fan, Guan no pudo evitar sentirse un poco más preocupado. Le preocupaba que también perdieran debido a este problema en la siguiente ronda. Señor Guan, no te preocupes, definitivamente los derrotaremos. Song Xia dijo con sinceridad. Ok. Cuídate. Capítulo 257. ¿Dónde está tu bestia contratada? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué el clavo de la sombra del alma no pudo detener a la chica que podía usar el fuego? Shen Mingxiao dijo de mala gana a Peng Lian. Peng Lian estaba estupefacto. Cuando bajó de la arena, parecía como si no quisiera darle ninguna cara a Shen Mingxiao mientras respondía. ¿Qué? ¿La razón por la que perdimos fue culpa mía? La cara de Shen Mingxiao se hundió de inmediato cuando regresó al grupo con frustración. Peng Lian también sonreía con frialdad. No quería poner un frente a Shen Mingxiao. De cualquier manera, no pensaba que este Shen Mingxiao tuviera mucha habilidad para empezar. Luo Zong fue incluso peor. Xu Dalong había dicho un par de palabras burlonas después, lo que hizo que casi se apresurara a regresar a la arena y comenzar otra pelea. Simplemente lo enfureció demasiado. Muy bien, vayan y descansen a un lado, aconsejó Guan a las pocas personas que estaban cuidando su lucha interna. Señor Guan, déjame subir en la siguiente ronda. Todavía tengo algo de poder que aún tenía que desatar. Shen Mingxiao le preguntó de inmediato al señor Guan. Shen Mingxiao no estaba contento con esto. En un aspecto, fue porque Peng Lian era una escoria del elemento sombra. Tampoco estaba contento con el estilo de batalla pasiva de Zhao Manyan. ¿Cómo fueron elegidas estas dos personas como estudiantes de intercambio?
Eran inútiles cuando se trataba de un combate práctico, era como 2 contra 4. Si no hubieran perdido, habría sido extraño. La próxima ronda de personas ha sido confirmada. Son Mo Fan, Moon Jiao, Son Xia y Zheng Bingxiao, dijo Guan. Es mejor que me haga ir a la siguiente ronda en lugar de que ese pretencioso Mo Fan se vaya. Definitivamente ganaré la próxima ronda para nosotros, señor Guan. ¿O podría ser que crees que perderemos las 2 rondas? El estado de ánimo de Shen Mingxiao se vio claramente afectado y ya no fingía. Guan miró a Mo Fan y luego de nuevo a Shen Mingxiao, quien estaba muy decidido. Desde su batalla, la fuerza de Shen Mingxiao era de hecho la más fuerte de las 4. Sin embargo, una pérdida fue una pérdida. Guan no tenía ninguna razón para que Mo Fan se retirara. Señor Guan, la compatibilidad entre estos 4 estudiantes está un poco fuera de lugar. El Imperial College claramente vino preparado. No hay mucha brecha entre nuestros estudiantes y los suyos. Pero en términos de compatibilidad y trabajo en equipo, son mucho más sobresalientes que los nuestros. Zheng Bingxiao es un invocador, al igual que Mo Fan. Las 2 personas cuyas especialidades están convocando simplemente no son tan efectivas cuando están en la misma arena, dijo Li Jin. Li Jin había llegado al colegio imperial antes que Guan y Qiu Yua. Fue el principal responsable de la comunicación entre los intercambios. Mo Fan no estaba allí esta mañana, por lo que no sabía que había otro maestro cuidando del equipo. Esta maestra parecía estar del lado de Shen Mingxiao. Agregó aceite al fuego mientras Guan dudaba un poco. La cuestión era que Guan también pensó que el señor Li Jin tenía un buen punto. De las 4 personas en el segundo grupo, 2 de ellos tenían invocación como su elemento principal. No estaba diciendo que el elemento de invocación fuera malo, es solo que, en caso de que fuera contrarrestado por el lado opuesto, entonces se les garantizaría una pérdida. En ese momento, Zheng Bingxiao abrió la boca. Ya que es así, entonces Shen Mingxiao, puedes tomar mi lugar. Shen Mingxiao enarcó una ceja. De hecho, quería ocupar el lugar de Mo Fan. Sin embargo, dado que alguien más tomó la iniciativa de regalar ese lugar, eso también fue bueno. Zheng Bingxiao, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Preguntó el señor Guan, sintiéndose un poco sorprendido. No se preocupe, no se preocupe. Todo es por nuestra victoria. Dado que Shen Mingxiao cree que puede ganar, entonces también podría rendirme en mi lugar. Zheng Bingxiao no quería pelear por ese lugar ya que mostraba una apariencia considerada. Mo Fan y Zheng Bingxiao podrían considerarse compañeros de clase. Cuando hablaron de las 6 personas del elemento de invocación, la única persona que pudo luchar contra Mo Fan fue Zheng Bingxiao. Las otras personas solo podían venerarlos. Entonces adelante. Asegúrate de no perder esta vez, dijo Qiu Yua. No te preocupes, definitivamente no lo haré. Shen Mingxiao dijo con confianza. Shen Mingxiao estaba más preparado ahora. Cuando vio al Mo Fan con dolor de ojos en el mismo equipo, recordó al Peng Lian, que era un obstáculo importante para él. Inmediatamente le dijo a Mo Fan con mala actitud. Será mejor que escuches mis instrucciones más tarde, no tomes decisiones apresuradas por tu cuenta. Si perdemos, no podrás compensarnos. Esto es algo que afecta la reputación de todo nuestro Pearl Institute. En el pasado, pensé que eras un poco arrogante. ¿Quién hubiera pensado que serías tan desvergonzado? Si no eres lo suficientemente fuerte, entonces ¿por qué no te sientas en el banco? ¿Cuál es el punto de rebotar a ciegas? Incluso te aprovechaste de la bondad de otra persona y les hiciste ceder su lugar por ti. Mo Fan sabía que Shen Mingxiao estaba en su contra y, después de ver su actitud, decidió no ser ni un poco cortés. ¿Qué se te puede considerar? Simplemente no entiendo cómo la escuela pudo permitir que alguien como tú, un desperdicio que solo sabe cómo complacer a la multitud, venga aquí para el intercambio. Shen Mingxiao gruñó. Mo Fan no continuó peleando con Shen Mingxiao. Caminó junto con Moon Jiao. Originalmente, Mo Fan pensó que Luo Son era la persona más molesta. Ese tipo, Shen Mingxiao, era aún peor. Será mejor que se acerque al Moon Jiao que huele bien para que pueda dispersar el olor repugnante de los dos. Shen Mingxiao estaba obsesionado con Mo Fan. Cuando vio a Mo Fan y Moon Jiao riendo y hablando, su rostro se hundió aún más. La búsqueda de Shen Mingxiao de Moon Jiao era algo que toda la escuela conocía. La razón principal detrás de su gran aversión por Mo Fan estaba muy relacionada con el hecho de que Mo Fan estaba muy cerca de Moon Jiao.
No entendía por qué Munu Jiao, alguien con una personalidad tan sobresaliente, una persona parecida a una diosa, en realidad dejaba que un rufián como Mo Fan se quedara cerca de ella. Debe ser porque tenía un buen temperamento y no quería hablar mal de nadie, así que dejó que este tipo desvergonzado se quedara por ahí. Jiao, cuando llegue el momento, por favor asegúrate de darme más protección. Si no puedo usar equipo mágico, entonces básicamente no tengo un método defensivo, dijo Mo Fan repetidamente a Munu Jiao. Munu Jiao lo ignoró. Su relación con él aún no había llegado a un estado en el que se le permitiera llamarla por su nombre de manera tan íntima. Sin embargo, este chico no era tímido en absoluto. De izquierda a derecha, seguiría llamándola Jiao. Escuchar esto la hizo sentir avergonzada, y realmente la hizo arrepentirse de no haber arrastrado a Aitutu cuando coalquilaron su lugar. Será mejor que uses toda tu fuerza en esta competencia. Si perdemos una vez más, ya no tendremos rostro en nuestra escuela. Munu Jiao no pudo evitar susurrarle a Mo Fan. Munu Jiao sabía que Mo Fan era capaz de usar 3 elementos diferentes. Como la situación actual estaba relacionada con la reputación de la escuela, debería hacer todo lo posible en esta batalla. Ya veremos. Realmente no quiero que mucha gente sepa de mis magníficos talentos, susurró Mo Fan, pero el tono desvergonzado que acompañó a sus palabras dejó a Munu Jiao completamente sin palabras. La gente que enviaron en la primera ronda no puede considerarse realmente muy fuerte. Me niego a creer que el Imperial College solo tenga esta pequeña habilidad, habló Song Xia. Esas palabras hicieron que Shen Mingxiao se sintiera muy incómodo. Yo también lo creo, Munu Jiao asintió con la cabeza. Mo Fan, tienes un elemento de invocación y relámpago, ¿verdad? Song Xia parecía tener una habilidad natural para tomar el mando. A pesar de que Shen Mingxiao estaba presente, todavía asumió la posición de líder del grupo y preguntó, ¿cómo está la fuerza de tu bestia invocada? Está a solo un paso del nivel de guerrero, dijo Mo Fan con sinceridad. HMPH, eso es básicamente completamente inútil en este tipo de batalla. Shen Mingxiao no quería dejar pasar ninguna oportunidad para atacar a Mo Fan verbalmente. Song Xia, sin embargo, arrugó las cejas y preguntó, ¿qué hay de tu bestia contratada? Bestia contratada era un poder que pertenecía a los invocadores de nivel intermedio. Le permitió a un summoner firmar un contrato con una joven bestia mágica. Esto convertiría a la bestia mágica en una bestia contratada. Eso, todavía tengo que encontrar uno adecuado, respondió Mo Fan con desdén. Todos los demás arrugaron la frente. Esto significaba que desde la competencia de novatos, el elemento de invocación de Mo Fan no había progresado ni en un solo paso. Eso significaba que solo podía confiar en una única magia elemental intermedia. Capítulo 258, ella es mi esposa. Shen Mingxiao tenía muchas quejas. Simplemente no entendía cómo una basura así podía robarle a su bestia de las sombras o cómo fue elegido como estudiante de intercambio. Mientras Song Xia interrogaba a Mo Fan, no pudo evitar sentirse un poco incómodo. En términos de fuerza, definitivamente no perdería ante estas personas. Los problemas radicaban en que estaba tratando de ocultar su fuerza y solo podía mostrar el elemento de invocación y rayo. En tal caso, tendría un poco de dificultad. Después de todo, de hecho no había hecho ningún progreso visible en su elemento de invocación. Olvídalo. Un paso a la vez. Su elemento relámpago probablemente pudo lidiar con todo. Lu Zenge, Min Kong, Xiao Jin y Xiao Feng. Pueden irse los 4. Si el Instituto Pearl solo tiene esa pequeña habilidad, entonces ustedes 4 serán suficientes para lidiar con ellos, dijo Lu Jimin con una sonrisa. El grupo que fue enviado en la primera ronda estaba solo en el medio en términos de fuerza. Si el Instituto Pearl no era capaz de lidiar con las personas que habían enviado en la primera ronda, entonces podrían olvidarse de obtener la victoria en la segunda ronda. Maestro, déjame ir. En ese momento, una hermosa voz, como una campana de cristal de hielo, se escuchó desde la sombrilla afuera. Las miradas de todos se fijaron de inmediato en la chica que estaba debajo de la sombrilla. La sombrilla era bastante grande y estaba en la esquina oscura de las escaleras. Bajo el brillante sol de la tarde, la mayoría de la gente no se dio cuenta de que había una niña sentada en silencio como un loto de hielo perfumado. No fue hasta que se puso de pie, su indescriptible aura fría se dispersó lentamente en todas direcciones, que la gente descubrió que el equipo del Imperial College en realidad tenía una chica tan increíblemente hermosa. Mientras caminaba hacia la luz del sol, fue como si el sol ardiente se hubiera atenuado un poco.
La tenue niebla de hielo se quemó y reveló su increíble figura y las botas blancas como la nieve envueltas alrededor de sus delicadas piernas. Sus piernas largas, redondas y rectas estaban medio cubiertas por su larga cazadora. La cazadora blanca como la nieve abrazó su piel, delineando sus asombrosas curvas. Su cintura era tan delgada que otros querían estirar la mano y pellizcarla. Su pecho no era enorme, pero debido a su delicado cuerpo, hacía que sus dos picos parecieran más regordetes debajo de su camisa de seda. Su figura era excepcionalmente sobresaliente, pero lo que realmente sorprendió a la gente fue su tez refinada. Sus rasgos faciales eran tan hermosos que era como si hubiera salido de un dibujo, no se podía encontrar un solo defecto en ella. Si tuvieras que señalar una parte de su rostro que no era perfecta, entonces era la expresión fría y solitaria. Sin embargo, eso seguía siendo parte de su belleza helada. Su cabello blanco plateado era extremadamente llamativo bajo el feroz sol. Al mismo tiempo, su piel blanca como la nieve parecía reflejar la luz, dándole un tipo diferente de temperamento al mismo tiempo. La gente estaba teniendo dificultades para diferenciar si ella era coqueta o una belleza independiente. Cuando la niña se marchó, no solo llamó la atención de toda la gente del Imperial College, sino incluso de los estudiantes y profesores de otras universidades. Originalmente, todos pensaban que la chica que vestía un algodón de punto del Instituto Pearl era extremadamente atractiva, pero quien hubiera sabido que el Imperial College había escondido a una chica cuya apariencia y aura parecían haberla reprimido por completo. Ningxue, no son suficientes para que salgas. Podemos encargarnos de ellos por nuestra cuenta, la saludó de inmediato Lu Zenge, con la sonrisa en su rostro llena de la intención de ganarse el favor. Después de ver a Lu Zenge, la persona llamada Zhao Mingyue comenzó a enojarse. No tenía una buena impresión de esta chica que le quitaba el aliento. En verdad, Lu Zenge fue bastante directo. Los otros pocos estudiantes varones también querían decir algo, pero después de ver su expresión fría, dejaron de lado esas ideas. Si una chica solo era bonita, entonces su única habilidad era llamar la atención de otros hombres. Para mantenerte verdaderamente por encima de estos hombres, que eran extraordinarios y estaban en una edad en la que jugaban, tenías que poseer belleza mientras aferrabas la fuerza que hacía que los hombres te admiraran. Incluso si Xu Dalong, Lu Zenge y Liao Mingxuan fueran bastante arrogantes, aún actuarían como un lacayo cuando se enfrentaran a su capitán, Mu Ningxue, o fingirían ser distantes y desinteresados. Mu Ningxue, ¿estás seguro de que quieres ir? Lu Yimin preguntó con sinceridad. Mu Ningxue no explicó nada mientras caminaba hacia el campo de batalla. El hombre llamado Xiao Jingge, que estaba entre las 4 personas que estaban siendo enviadas, estaba sonriendo descaradamente mientras regalaba firmemente su propio lugar mientras decía, ya que Mu Ningxue quiere calentar sus manos, entonces te daré mi lugar. Mayor. Sin embargo, esto permitirá que el Instituto Pearl, que ya ha perdido una ronda, pierda aún más cara, jajaja. Sí, déjeles ver lo que es un verdadero genio. Dijo Lu Zenge. Los estudiantes de las otras universidades se quedaron estupefactos al ver esto. Por los modales mostrados por los estudiantes del Imperial College, la belleza de cabello plateado era en realidad su capitán. ¿Qué demonios? Lucharon durante tanto tiempo por la mañana, pero resultó que su capitán no se había mostrado. Esto realmente los convirtió en un gran fracaso en el intercambio. Mierda, esta chica parece la persona más ideal en mis sueños. Después de verla, siento que las otras chicas son solo nubes flotantes. ¿Qué quieres decir con una nube flotante? Zhou Yutong, definitivamente te mataré hoy. La arena circundante continuó discutiendo esto, incluso hubo sonidos de silbidos. ¿Quién hubiera pensado que el capitán del Imperial College era en realidad una chica tan fascinante? Del lado del Instituto Pearl, los ojos de tipos superficiales como Zhao Manyan y Luo Song casi volaron hacia el lado del Imperial College. Mierda, no nos hemos visto en más de un año, ella ha crecido para ser aún más hermosa. Incluso un hombre profundo como Mo Fan tuvo que limpiarse la baba mientras susurraba. Si esto fuera en la antigüedad, entonces este tipo de apariencia sería suficiente para iniciar guerras entre señores feudales. Seguramente serían un devorador de hombres capaz de lastimar a mucha gente. Hablando de eso, desde que tuvo una fuga juvenil con Mu Ningxue, Mo Fan no había tenido otras oportunidades de conocerla, a pesar de que podían ser considerados vecinos. Mu Ningxue era muy bonita incluso antes de la pubertad. Ahora, era tan bonita que era como si un hada de loto hubiera salido de un dibujo. Realmente hizo que Mo Fan se arrepintiera de no haberla golpeado correctamente en ese entonces.
Una vez que el arroz se haya cocinado, ¿a quién le importaría la basura de Muzuoyun? TSK, realmente no vinimos aquí en vano. Si pudiera tener a esa chica, incluso estaría dispuesto a perder todos mis activos. He decidido que ella es la chica a la que yo, Zhao Manyan, someteré. Dijo Zhao Manyan mientras hacía esta solemne promesa. Yo también. Incluso estaría dispuesto a paralizar mi cultivo. Zheng Bingxiao aceptó apresuradamente. Peng Lian asintió con la cabeza. En el pasado, cuando este jodido Shen Mingxiao veía una belleza, fingía ignorancia. Esta vez, ya no podía fingir, sus ojos no podían apartarse del cuerpo de Mu Ningxue. Ustedes pueden olvidarse de eso, Mo Fan se secó la baba. ¿Por qué? ¿Esa chica está secuestrada? Preguntó Peng Lian. Sí, ella es mi esposa, dijo Mo Fan con seriedad. Capítulo 259. Dominio elemental de hielo. Nunca habían visto a una persona tan desvergonzada en sus vidas. Cuando Mo Fan dijo que esta belleza parecida a una diosa era su esposa, todos pudieron darle con firmeza este tipo de cumplido. Está bien, los traje a ustedes para que luchen por el honor de nuestra escuela, no para pelear entre ustedes por una mujer y perder antes de comenzar. Intervino Guan. Originalmente, pensé que todavía teníamos esa oportunidad de ganar. Ahora, parece que realmente perderemos todo nuestro prestigio, suspiró el señor Li Jin. Había venido aquí antes que los otros maestros y fue testigo de la fuerza de Mu Ningxue. Una vez que hiciera un movimiento, era probable que comenzara a reprimir a todos los que estaban de su lado. Ya que hemos visto lo suficiente, entonces podemos pensar en cómo vamos a luchar contra ellos. Song Xia habló con dureza. Mo Fan miró a todos. Mo Fan no estaba ocultando los sentimientos que tenía por Mu Ningxue, mientras que Shen Mingxiao era más falso. Estaba claro que casi se había desmayado al verla, sin embargo, seguía fingiendo que no le importaba todo mientras continuaba con sus intentos de ganarse el favor de Mu Nujiao. Mu Nujiao era como antes, demasiado vago para siquiera preocuparse por estos dos tipos sin alma. En cambio, estaba en guardia mientras miraba con cautela a Mu Ningxue, de cabello plateado. Pudo decir solo por el aura de la chica que su fuerza era bastante increíble. A pesar de que no estaba liberando su aura a propósito, aún podía afectar la temperatura en su entorno. Ella era como un espíritu de hielo. No importa a dónde fuera, siempre estaría envuelta en una fragancia fría. Mu Nujiao había escuchado de sus superiores que algunos magos especiales nacieron con un don innato asombroso. Supuso que el capitán del Imperial College era precisamente ese tipo de persona. Solo sé cuidadoso. Ella debe ser una maga de hielo. Cuando estemos en combate, haré todo lo posible y la restringiré. Vayan a tratar con las demás personas lo más rápido posible, para que podamos unirnos y ocuparnos de ella. Ordenó Song Xia. Su percepción no era de ninguna manera inferior a la de Mu Nujiao. Claramente pudo sentir que la energía elemental de Mu Ningxue era diferente a la de otras personas. Fuego y hielo siempre se han limitado mutuamente. Como mago de fuego, Song Xia seguramente podría contener adecuadamente a la otra parte. Comprendido. Shen Mingxiao y Mu Nujiao asintieron simultáneamente. Mo Fan todavía observaba con cautela a su esposa, Mu Ningxue, al lado. Al principio, Mo Fan sospechaba mucho del excepcional don innato de Mu Ningxue. No entendía por qué había tanta gente en Bo City que la admiraba tanto. Sin embargo, ahora tenía experiencia con Elemental Spirit Sets, y finalmente fue capaz de comprender cuán terrible era esta chica. Su terrible hielo probablemente no era tan simple como ser una semilla espiritual natural. Cuando entró en la arena, el suelo sobre el que pisó condensó la escarcha, ella no usó magia, ni liberó ningún aura de hielo. Todo lo que hizo fue caminar. Ella era como una emperatriz de hielo, donde quiera que caminaba había un dominio de hielo. Un mago con este tipo de don innato era algo que Mo Fan nunca había visto en el Instituto Pearl. ¿Quieres que haga las formaciones? Lu Zhenge le preguntó a Mu Ningxue mientras aparecía para ganarse el favor de ella. Mo Fan asintió. Sus ojos claros como el hielo pasaron por encima de Mo Fan en el lado del oponente mientras parecía pensar un poco. Ver a Mo Fan aquí como un estudiante de intercambio había sorprendido a Mu Ningxue. Recordando la asombrosa escena en la que Mo Fan había derrotado a Yuan, Mu Ningxue no pudo evitar preguntarse a qué tipo de reino había llegado Mo Fan mientras estaba en el Instituto Pearl. Lo más importante era que ella conocía sus habilidades. No quería ver perder a su propio equipo contra el Instituto Pearl. Incluso si el resultado fuera parejo, sería una gran vergüenza para el Imperial College. Propagación de hielo. Mu Ningxue retrocedió un poco.
Un destello helado se deslizaba desde sus manos blancas. Sopló suavemente con labios que podrían emocionar a innumerables personas. La escarcha voló y el polvo brillante comenzó a extenderse por toda la arena. El aire frío invadió inmediatamente toda la atmósfera. El suelo originalmente tenía un poco de escarcha y parecía muselina helada. Sin embargo, después de que Moon Xue usó Ice Spray, la escarcha se había convertido en una planta viva, como Boston Ivy, ya que densamente comenzó a extenderse por todas partes, el campo de batalla arenoso se había congelado y arrugado en solo un instante. Todo estaba blanco, incluso el agua sobrante de la barrera de agua en el campo de batalla parecía haberse convertido en hielo. Ante este tipo de transformación increíble, las expresiones de todos cambiaron enormemente. ¿Es esto realmente un dominio de hielo? Guan, Qiu Yuba y Li Jing debajo de la arena vieron cómo esto sucedía con asombro. Nunca habían oído hablar de nadie por debajo del nivel avanzado y las semillas elementales de grado alma que tuvieran este tipo de dominio, una habilidad como un dominio siempre aparecía en el nivel avanzado. Entre ellos, el más clásico fue precisamente el régimen Mix de Shadow Element. Mix Regime fue capaz de suprimir todos los elementos fuera de las criaturas de las sombras y las cosas de tipo sombra. Además, también pudo aumentar sustancialmente las habilidades de las sombras. Su poder era algo que Mo Fan había experimentado personalmente. Los otros elementos poseían dominios de manera similar. Sin embargo, el dominio elemental solía ser algo que existía solo después de haber alcanzado el grado de alma de semilla elemental. Un mago intermedio como Moon Xue que posee tal habilidad, no significa eso que ella básicamente no tiene rival dentro de su propio nivel. Mierda, su dominio podrá suprimirme por completo. La tez de Song Xia se oscureció. Sus llamas eran de grado de comunicación. Al enfrentarse al hielo de grado espiritual, simplemente serían reprimidos. ¿Quién hubiera pensado que la semilla de hielo de grado espiritual de esta mujer vendría con una habilidad tan aterradora? Su fuego definitivamente sería suprimido, no había forma de que ella peleara. Song Xia no estaba muy dispuesto. Apretó los dientes y tomó la iniciativa de iniciar su Atlas de la Estrella de Fuego. El cultivo de fuego de Song Xia no fue muy inferior al de Mo Fan. Su velocidad para formar un Star Atlas también fue muy hábil. Sin embargo, cuando estaba a la mitad de la formación de su Atlas estelar, comenzó a sentir una frialdad penetrante que se extendía desde sus pies. Inmediatamente se separó de su enlace Star cuando comenzó a sentir que el frío la devoraba. Falla. Su dibujo de Star Atlas falló. La tez de Song Xia era extremadamente fea. Ella practicó esto miles de veces, ¿cómo podría fallar? Esto fue una desgracia increíble para ella. El resto de nosotros no debería haberse afectado por esto. También fue la primera vez que Shen Mingxiao estaba luchando contra alguien capaz de usar un dominio. Su expresión seria estaba en su punto más extremo. Moon Xiao también frunció las cejas. Su elemento planta y elemento viento no fueron suprimidos por el dominio de hielo, pero su poder de fuego más fuerte, Song Xia, había fallado. Esto les hizo sentir como si esta pelea se hubiera ido por el desagüe. Pero pase lo que pase, no podían acobardarse. El dominio solo pudo suprimir el fuego. Su plan original era hacer que Song Xia la detuviera, mientras ellos se ocuparían de las otras personas, y luego unirían sus manos para tratar con ella. Sin embargo, ahora que lo vieron, deben unirse para tratar con ella primero. Si el dominio de hielo solo pudo suprimir el fuego era algo de lo que no estaban seguros, recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 260. Bestia invocada nivel guerrero. Mierda, mi velocidad también se ha reducido. Shen Mingxiao maldijo. El elemento principal de Shen Mingxiao fue el viento. Cuando soltó su Star Path, normalmente podría moverse rápidamente dentro del área del viento y solo dejar atrás un remanente de su sombra. Sin embargo, el hielo debajo de sus pies impactó críticamente su movimiento. El hielo helado le hizo sentir como si estuviera corriendo a través de una nevada pesada. La velocidad de Wind Trail, Floating Shadows no estaba ni cerca del segundo nivel de Wind Trails, Flash Steps. Si el lado opuesto también tuviera un mago de viento que no estuviera restringido por este dominio, entonces su lenta velocidad definitivamente sería derrotada. Rayo, choque de ira. Cuando acababan de ingresar al dominio de hielo, la gente del Imperial College inmediatamente comenzó su asalto. Una magia de relámpago primaria. Los rastros de rayos púrpuras estaban usando el hielo en el suelo como intermediario para moverse.
En solo un momento, el suelo bajo los pies de todos se había convertido en un arco de relámpagos largo y dejó escapar un crujido. Ice Spread tenía el poder de disminuir considerablemente la velocidad. Añadiéndole la parálisis de Lightning Strike, los estudiantes del Pearl Institute tendrían dificultades para moverse. Que no cunda el pánico, déjame cuidar de ellos. Cuando Mo Fan vio que todos estaban a punto de esconderse, habló. En este momento, Song Xia, Moon Jiao, Shen Mingxiao recordaron que Mo Fan también era un mago del rayo. Es posible que el Lightning Strike no pueda moverse libremente en el suelo. Mo Fan se paró en el frente y se enfrentó a los rastros de Lightning que se escurrían por el suelo. Apareció un arco de relámpagos púrpura, y el arco de relámpagos comenzó a guiar el golpe de relámpago de su oponente hacia sí mismo. El arco del rayo era como una pitón. Cuando vio que el cuerpo de Mo Fan tenía Lightning, comenzó a actuar como una pitón buscando a su presa, girando frenéticamente alrededor de Mo Fan. Muy pronto, Mo Fan estaba completamente cubierto con Lightning Arc. Lightning Strike posee la capacidad de paralizar y azotar a otros. Sin embargo, Mo Fan no sintió nada de eso. Cuando lo tomó en su mano, el aura de la nebulosa del rayo de segundo nivel comenzó a extenderse, intimidando rápidamente al arco de rayo que intentaba lastimar a Mo Fan. Es mi turno. Rayo. Mo Fan convirtió toda la electricidad en su propio poder cuando las nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo sobre su cabeza. Siguiendo la orden de Mo Fan, el Lightning Strike con el doble de poder se estrelló contra el suelo mientras atacaba a las 4 personas del Imperial College. Este niño seguro es valiente. Min Kong, el usuario del elemento rayo, dijo con frialdad. Escudo santo, protege. Básicamente, Min Kong fue abofeteado al revés. No tuvo más remedio que usar su magia de luz intermedia, o de lo contrario el rayo sería un gran problema para su equipo. Contrarrestar el rayo de otra persona absorbiéndolo, eso era algo que solo podía hacer si tuviera completa confianza en su propio dominio sobre rayo. No solo tu cultivo tenía que ser más alto que el de la otra persona, también tenías que completar tu Star Pad durante el momento en que el Lightning Strike del oponente estaba a punto de surtir efecto. De lo contrario, el rayo no podría salir y podría retroalimentar al usuario y dañarlo gravemente. Mo Fan había visto el Lightning Strike del oponente mientras completaba su Star Atlas. Si hubiera algún tipo de desliz durante este proceso, habría tenido que usar su propia carne para defenderse del rayo. Buen trabajo. Song Xia exclamó en alabanza. Los ojos de Moon Jiao también comenzaron a brillar un poco. Este instituto del gran demonio de la perla seguro que era extremadamente descarado. De hecho, devolvió el rayo con el doble de energía a la otra persona, sin darle al otro lanzador otra opción que usar su magia intermedia para bloquearlo. Todos tenían una cantidad limitada de maná. La magia intermedia no era algo que pudieran usar sin límite. Cada vez que usaban magia intermedia, usaban mucho maná. Por lo tanto, si pudieran usar magia primaria para obligar a sus oponentes a usar un hechizo intermedio para defenderse, estarían obteniendo ganancias. Tu pequeño truco fue demasiado superficial. Déjame ocuparme de ellos. Lu Zeng estaba mostrando su extrema arrogancia frente a los demás. Este tipo había estado parado en la parte trasera desde el principio. No fue porque tuviera miedo, fue porque mientras pudiera llamar a su bestia contraída, el lado opuesto sería derrotado fácilmente. Dibujar el atlas estelar del elemento invocador fue extremadamente agotador. Además, era igual a múltiples usos de magia intermedia. El tiempo de activación de magia intermedia del elemento invocador fue 2 o 3 veces más largo que el de otros elementos. Para justificar sonreír con arrogancia dentro de esta área, Lu Zeng no quería cometer ningún error mientras realizaba la invocación. Su Star Atlas ya estaba completo en 3/4 partes, y Lu Zeng no pudo evitar sonreír. La gente del Instituto Pearl era un grupo de tontos, en realidad no sabían qué tipo de consecuencias provenían de permitir que un invocador completara su magia. ¿De verdad crees que puedes invocar con seguridad? Justo cuando Lu Zeng sentía un poco de desdén, una voz surgió del viento. Lu Zeng miró a su lado y se dio cuenta de que el tipo llamado Shen Mingxiao había usado su sendero del viento para aparecer allí de la nada. Jeje, ¿de verdad crees que puedes interrumpirme? Lu Zeng estaba un poco sorprendido, pero no estaba entrando en pánico. Su Star Atlas no se detuvo, solo le faltaba el último eslabón del Star Pad. Shen Mingxiao odiaba a la gente que lo despreciaba. Obtuvo ayuda de su propia velocidad para crear un viento frenético. Fue como un vendaval de otoño barriendo las hojas caídas mientras avanzaba hacia Lu Zeng.
Los lugares por los que Shen Mingxiao se movió rápidamente crearon inmediatamente una estela caótica. Era como si una corriente hubiera golpeado repentinamente contra una roca, creando una fuerza increíblemente fuerte mientras atacaba a Lu Zeng. Lu Zeng se quedó allí sin moverse. Su rostro se llenó de sonrisas. Justo cuando el viento frenético estaba a punto de llevarlo lejos, innumerables gotas de agua salieron repentinamente de la nada. Las gotas de agua azul se juntaron y se convirtieron en una barrera de agua blanda. La barrera de agua se enroscó frente a Lu Zeng para protegerlo del viento frenético y envolvente. La barrera de agua era como una cascada arrastrada por un fuerte viento y comenzó a inclinarse hacia los lados. Sin embargo, Lu Zeng estaba perfectamente ileso detrás de la protección de la barrera de agua. Puedes morir ahora. Lu Zeng se burló de su atacante. Convocación por contrato, Violent Mark Wolf. El patrón en el suelo brillaba como una luna. Lu Zeng con confianza dio unos pasos hacia atrás, y el patrón de repente creció unas veces más. Se sentía como una pintura antigua dibujada sobre el hielo, donde cada trazo estaba lleno de una energía desconocida que no pertenecía a este mundo. Cuando el resplandor alcanzó su punto más brillante, el patrón de repente se volvió oscuro, como un agujero negro. Una criatura feroz con una apariencia similar a un lobo flotó lentamente fuera del agujero. Sus colmillos eran increíblemente afilados, mientras que su naturaleza salvaje estaba totalmente expuesta por sus ojos negros como la boca del lobo. Su cuerpo era del tamaño de un elefante, rompiendo el hielo bajo sus pies mientras cambiaba de peso. Lo que más asombró a la multitud fueron las locas marcas esparcidas por todo su cuerpo, cubriéndolo desde el cuello hasta la cola como si estuviera bajo una maldición, o algún tipo de sello que restringiera su poder. Dioses, una criatura invocada de nivel guerrero. Algún estudiante al azar de una escuela al azar gritó de repente. Nivel guerrero. Capítulo 261. Una situación pasiva. Esto es malo. Mu Nongxiao tenía una mirada severa en su rostro. Mu Ningxue solo era más que suficiente para darles dolor de cabeza, y ahora un mago invocador capaz de controlar a una criatura de nivel guerrero también se había unido a la batalla. La fuerza de una criatura de nivel guerrero era absolutamente aterradora. Si no tenían cuidado, todos juntos tendrían problemas para enfrentarlo, sin mencionar que no se permitió el uso de ningún equipo en la batalla. Era bastante ridículo luchar contra una criatura de nivel guerrero sin ningún equipo. Haré todo lo posible para aguantar, mientras ustedes descubren una manera de abrirse paso, dijo Mu Nongxiao. Definitivamente era la mejor candidata entre ellos para inmovilizar al enemigo por el momento con su elemento vegetal, pero no podría aguantar por mucho tiempo. Mu Nongxiao usó Wind Track al mismo tiempo. Comenzó a preocuparse cuando se dio cuenta de que cada paso que daba se pegaba al hielo. Una criatura de nivel guerrero era bastante difícil de manejar, y ahora incluso su velocidad se estaba viendo afectada. El primer objetivo de Violent Mark Wolf resultó ser Shen Mingxiao, que era el más cercano a él. Shen Mingxiao se había aventurado muy profundamente en territorio enemigo. Podría escapar si su Wind Track fuera un poco más rápido, pero un hechizo de viento de nivel básico no era suficiente para manejar el Violent Mark Wolf. Shen Mingxiao inmediatamente se sintió muy amenazado cuando el Violent Mark Wolf se abalanzó sobre él. Trampa de Vid. Mu Nongxiao inmediatamente hizo un gesto con la mano, dándose cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraba Shen Mingxiao. Colocó una enredadera justo enfrente de donde correría el Violent Mark Wolf. La vid no era obvia en absoluto. Cuando Violent Mark Wolf lo pisó, una robusta prisión de enredaderas surgió de inmediato, con el objetivo de atrapar a la criatura dentro. Sin embargo, a medida que las enredaderas alcanzaban las extremidades del Violent Mark Wolf, de repente aumentó su ritmo. Se las había arreglado para dejar el rango de las enredaderas antes de que pudieran atraparlo. Como resultado, las enredaderas se volvieron totalmente inútiles, dejando un ceño fruncido en el rostro de Mu Nongxiao. No había forma de que pudiera usar un hechizo de nivel intermedio ahora. Atraparía a Shen Mingxiao con Violent Mark Wolf dentro de una jaula gigante hecha de plantas, que no era diferente de enviarlo a la boca del lobo de inmediato. Jajaja. Es como un juego de gatos y ratones. Lu Zeng se echó a reír al ver a Shen Mingxiao correr por su vida. Inicialmente pensó que el tipo tendría algunos trucos bajo la manga. Resultó que la gente de la Universidad Minzu solo era buena con su charla. Era asombroso cómo enviaban a estudiantes tan ordinarios a representarlos 2 veces. Earthwave. El joven llamado Xiao Feng finalmente completó su hechizo de nivel básico.
Definitivamente sabía cómo arrojar piedras a alguien que se había caído a un pozo. Shen Mingxiao ya estaba teniendo dificultades para ser perseguido por Violent Mark Wolf, y sin embargo, todavía trató de arrastrarlo en la dirección opuesta en la que estaba corriendo con su hechizo. Aunque Shen Mingxiao nunca dejó de avanzar, debido al desplazamiento del suelo, la distancia entre él y Violent Mark Wolf se redujo gradualmente. El Violent Mark Wolf de repente saltó en el aire. Las runas azules de su cuerpo brillaban intensamente. Saltó justo por encima de la cabeza de Shen Mingxiao y se zambulló, extendiendo sus extremidades. Las runas brillantes en su cuerpo parecían multiplicar su fuerza unas cuantas veces su tamaño real, como si se hubiera transformado en un hacha de batalla gigante. ¡Bang! Cuando aterrizó, el suelo se abrió como una telaraña gigante, mientras que el impacto produjo una onda de choque llena de piedras voladoras. Shen Mingxiao logró esquivar el ataque, pero la onda de choque del impacto aún lo envió indefenso al aire. Shen Mingxiao perdió totalmente el equilibrio. La fuerza del impacto hizo que escupiera una bocanada de sangre y se estrelló contra el suelo cerca de los límites de la barrera. Afortunadamente, el segundo elemento de Shen Mingxiao era el agua, por lo que pudo lanzar una barrera de agua sobre sí mismo en el último momento. De lo contrario, el daño lo habría matado a medias. Shen Mingxiao tardó bastante en levantarse del suelo. Mientras tanto, Violent Mark Wolf no le dio la oportunidad de recuperar el aliento. A pesar de estar a 50 metros de él, abrió la boca de par en par y mordió hacia adelante, desgarrando el espacio frente a él. Mientras apretó los dientes, Shen Mingxiao notó inmediatamente una fila de dientes gigantes que aparecían justo a su lado. Podía sentir su cuero cabelludo entumecerse a medida que se volvían más definidos. Eran los colmillos del Violent Mark Wolf. Shen Mingxiao no podía entender cómo podía atacar desde tan lejos. ¿Cómo podía morderlo desde una distancia tan grande? Protección del escudo sagrado. Cuando los colmillos se cerraron sobre él, sonó la voz bastante masculina de Song Xia. Una luz dorada parpadeó cerca de la posición de Shen Mingxiao. Formó un escudo dorado que envolvía la figura de Shen Mingxiao. Los colmillos terminaron aplastando la luz, lo que resultó en un sonido metálico. El escudo sagrado se sacudió vigorosamente por la mordedura, mientras que su brillo se atenuó significativamente. Mientras tanto, Violent Mark Wolf parecía bastante frustrado porque su ataque fue anulado y fijó su mirada en Song Xia. Shen Mingxiao estaba a salvo por ahora, pero Song Xia, que le había salvado la vida, lo reemplazó de inmediato como el próximo objetivo de la bestia. Munu Jiao también dio un paso adelante para echar una mano. Ella continuamente alteró su posición con su elemento viento mientras acosaba al lobo marca violenta, obligándolo a enfocar sus ataques en ella. Eso solo es suficiente para hacerles pasar un mal rato. ¿Debería hacer algo más? Xiao Feng se preguntó con sarcasmo. Acabemos con todos ellos ahora, dijo Min Kong. Se tomaron su tiempo para arreglar sus nebulosas mientras sus enemigos estaban ocupados manejando el Violent Mark Wolf. Comenzaron a surgir una nebulosa púrpura y una nebulosa azul, que eran el elemento relámpago y el elemento viento respectivamente. El dúo en realidad estaba dibujando los patrones a un ritmo rápido y terminó la mitad de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que se lanzaron los dos hechizos intermedios en Munu Jiao y Shen Mingxiao, no podrían defenderse. El objetivo del hechizo Lightning resultó ser Shen Mingxiao. El brillo del escudo sagrado que envolvía la figura de Shen Mingxiao ya era significativamente más tenue, por lo que el golpe lo aplastó de inmediato contra el suelo. Por otro lado, el tornado parecía apuntar a Mo Fan y Song Xia. Song Xia había usado su magia de luz en Shen Mingxiao, dejándola en una situación delicada. Afortunadamente, Mo Fan había logrado convocar a su espíritu Wolf a tiempo, lo que los llevó y corrió salvajemente para esquivar el tornado. No podemos dejar que esto continúe, estamos siendo demasiado pasivos. Song Xia saltó desde la parte trasera del espíritu Wolf y miró a los 4 estudiantes del Imperial College que todavía estaban en el mismo lugar desde el comienzo de la batalla. Shen Mingxiao, ¿estás vivo o no? Si aún no estás muerto, date prisa y junta tu trasero. Tú, Munu Jiao y mi lobo espiritual se encargarán del lobo marca violenta. Mo Fan llamó a Shen Mingxiao. No hace falta decir que Shen Mingxiao aún podía moverse. Las capacidades defensivas del escudo sagrado eran realmente impresionantes, aunque todavía podía sentir un ligero estremecimiento en sus huesos. No piensas muy bien de ti mismo, Shen Mingxiao maldijo de una manera desagradable. ¿Qué pasa con las tonterías en tales circunstancias? Solo sigue las instrucciones de Mo Fan. Song Xia espetó.
Shen Mingxiao no se atrevió a decir nada más. Después de todo, Mu Jiao no podría aguantar mucho más. Capítulo 262. Muéstrame tu verdadera fuerza. Mo Fan sabía que incluso con ellos formando equipo, no tendrían ninguna posibilidad contra Violent Mark Wolf. Por lo tanto, había enviado a su lobo espiritual para ayudarlos, ya que asumió que los dos junto con la bestia no serían derrotados tan fácilmente. De hecho, en opinión de Mo Fan, la fuerza de Violent Mark Wolf era más débil que la del fantasma de escamas de piel madre y la bestia maldita que había encontrado antes. Dicho esto, una criatura de nivel guerrero era naturalmente más fuerte que un mago intermedio por un margen significativo. Sin suficiente equipo o algunas habilidades especiales, era imposible vencer a la criatura. Dean Xiao, no me esforzaría tanto si no fuera por los beneficios que me has dado. Mo Fan murmuró para sí mismo mientras miraba el collar Focus alrededor de su cuello. A Mo Fan no le importaba menos la reputación de su escuela, pero como le había prometido a Dean Xiao y al director elemental, tenía que cumplir su palabra. Son Xia, tú te encargarás de ese mago del viento. Si es posible, trata de ponerte detrás de mí y protégeme con el escudo sagrado, le dijo Mo Fan a Son Xia a su lado. Son Xia asintió y se recolocó detrás de Mo Fan. Justo cuando colocó una estrella en su lugar en su nebulosa, de repente sintió un escalofrío en su entorno. Tonterías. Son Xia gritó conmocionada. Retrocede, rápido. Mo Fan espetó cuando sintió la caída de la temperatura en los alrededores. Son Xia retrocedió rápidamente. Mientras se retiraba del área helada, se dio cuenta de que la energía elemental helada en realidad no la estaba apuntando. ¡Bang! ¡Bang! El suelo helado de repente se abrió y varias gruesas cadenas de hielo brotaron de debajo de él. Se escuchó un fuerte sonido metálico cuando chocaron entre sí. Son Xia miró las cadenas de hielo con asombro. Trató de invocar el escudo sagrado para protegerse, pero ya era demasiado tarde. No pudo hacer nada más que ver a Mo Fan atrapado en un abrir y cerrar de ojos, sin posibilidad de escapar. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Las cadenas continuaron envolviéndose a su alrededor, formando algunas capas alrededor de la figura de Mo Fan. Un momento después, Mo Fan estaba totalmente bloqueado por la cadena, como si se hubiera convertido en una momia congelada, y la fuerza elemental de hielo se precipitó locamente hacia él. Los otros extremos de las cadenas se levantaron lentamente del suelo, sostenidos con fuerza por Mu Ningsue, cuyo cabello plateado se destacaba por completo en medio de ellos. Era obvio que ella era la fuente de la abrumadora fuerza elemental de hielo. Su cadena de hielo obviamente había alcanzado el segundo nivel, un nivel completamente diferente al de Luo Son. No importa cómo Son Xia trató de derretirlos con su fuego, su esfuerzo fue totalmente en vano. Copos de hielo cayeron lentamente mientras su cabello plateado ondeaba elegantemente con el viento. El aura helada e inaccesible de Mu Ningsue era aún más fuerte mientras controlaba la cadena de hielo, como si no se permitiera a ningún hombre vivo a pocos kilómetros de ella. Eso es demasiado loco. Los estudiantes miraron con los ojos bien abiertos y las mandíbulas caídas. La mayoría de ellos no se dieron cuenta de que Mu Ningsue dibujaba sus estrellas, lo que implicaba que su control de la magia de hielo había alcanzado un nivel en el que podía lanzarla en casi un instante. Las cadenas de hielo que había convocado eran bastante espectaculares. Debido a su linaje más puro, se formaron pequeños copos de hielo alrededor de las cadenas mientras congelaban el aire cercano. Dicho esto, los copos no eran meras decoraciones. De hecho, eran afilados como espinas. En otras palabras, si Mu Ningsue planeara asestar un golpe mortal, las espinas no solo estarían flotando en el aire. Se combinarían con las cadenas y perforarían hasta la muerte a la persona que estaban atrapando. Por otro lado, el equipo de Mu Jiao, Shen Mingxiao y el lobo espíritu apenas podían resistir al lobo marca violenta. Mo Fan ya estaba atrapado por las cadenas, y Son Xia detrás de él era totalmente incapaz de liberarlo. Parecía que la batalla casi había llegado a su fin, mucho más rápido de lo que todos esperaban. El señor Guan, el señor Li Jing y la señora Qiu Yua intercambiaron miradas. Ellos predijeron la pérdida, pero nunca pensaron que la diferencia de fuerza sería tan extraña. Esa Ice Maga es demasiado aterradora. Si nos enfrentáramos a ella en la última ronda, la batalla también sería unilateral, se estremeció Peng Liang. Zhao Manting permaneció en silencio. Sus ojos estaban fijos en las cadenas. No podía creer que alguien tan fuerte como Mo Fan no tuviera ninguna posibilidad contra esa loca.
Mofan en realidad había derrotado al fantasma de la escama de la piel madre por su cuenta, por lo que a Zhao Manting le costaba creer que lo derrotarían tan fácilmente. Olvídalo, ese podría ser el final de la batalla, suspiró la señora Qiuyua. Le preocupaba que Mofan no pudiera soportar el frío de quedar atrapado dentro de las cadenas. El señor Guan asintió también. De hecho, fue un enfrentamiento difícil para ellos luchar contra una maga de hielo femenina que había aprendido el dominio elemental y una maga de invocadores que podía controlar una criatura de nivel guerrero. Maestro, por favor espere un poco más, espetó Zhao Manting. ¿Tiene algún sentido eso?, exclamó Luo Song. Cállate la boca. El señor Li Jing no estaba contento con el tono de Zhao Manting. Cuando estaba a punto de hablar, descubrió que el señor Guan estaba mirando en dirección a las cadenas de hielo. ¿Qué pasa, señor Guan?, preguntó Li Jing. Fuego, puedo sentir el elemento fuego, una fuerte energía elemental de fuego, no puede estar mal. El señor Guan estaba a punto de hacerle una señal al juez cuando detectó un ligero indicio de energía del elemento fuego que emanaba de las cadenas de hielo. La energía era feroz, tratando de liberarse de las firmes cadenas de hielo. Se podía ver una línea de sangre goteando lentamente de las cadenas de hielo. El cultivo del señor Guan era relativamente más fuerte que el de los demás, por lo que podía sentirlo. Sin embargo, todavía no podía entender por qué una llama tan feroz ardía dentro de las cadenas. Parece que hoy podemos celebrar nuestra victoria. Qué aburrido, es una victoria tan fácil, proclamó Lu Zenge, todo sonrisas. Capitán, debería retirar su hielo ahora. Sería malo que muriera de frío, dijo Min Chong de la escuela Lightning. Mu Ningxue ignoró los comentarios de sus compañeros de equipo y continuó sosteniendo las cadenas en su mano. Aunque sus ojos no mostraban emociones, era obvio que no había bajado la guardia. Ella continuó mirando a Mofan, literalmente mirándolo. Finalmente, habló con su voz agradable habitual. Suficiente con la actuación, muéstrame tu verdadera fuerza, Mofan. Sus ojos parpadearon levemente cuando mencionó su nombre. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo llamó por su nombre, ni esperaba toparse con él durante el programa de intercambio. Sin embargo, Mu Ningxue sabía claramente que Mofan no era tan simple como parecía en la superficie. Ella sabía esto porque había sido testigo de su talento excepcional durante la fiesta celebrada por la familia Nu. Tenía un elemento dual innato. Mu Ningxue solo estaba dispuesto a participar en el duelo por esa razón en particular. Estaba ansiosa por presenciar las capacidades de una persona a la que se consideraba más talentosa que ella. ¿Interino? ¿Mostrar su verdadera fuerza? La multitud se sorprendió al escuchar las palabras de Mu Ningxue. ¿Estaba insinuando que este estudiante llamado Mofan aún no ha usado todas sus fuerzas? Sin embargo, incluso si poseía un poder más fuerte que su rayo, ¿cómo podría liberarse de las cadenas de hielo? Capítulo 263. Mofan contra Mu Ningxue. Ningxue, ¿qué estás diciendo? Realmente no lo entiendo, ¿lo conoces?, Lu Zenge preguntó con una cara severa. Los estudiantes que miraban la batalla estaban desconcertados. ¿Estaba atrapado así? ¿Haría alguna diferencia si estuviera ocultando su fuerza? Así es, la batalla ha terminado. Oye, ¿por qué veo algo rojo, como sangre? Min Kong preguntó de repente. Rojo como la sangre. El área cubierta de hielo se tiñó de un rojo brillante, que parecía sangre desde lejos. Sin embargo, estaba mucho más caliente que la sangre. Grieta. Grieta. Comenzaron a aparecer grietas en las firmes cadenas de hielo, pequeñas al principio, pero a medida que más rojo se extendía desde el interior, se extendían rápidamente por la superficie. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión cuando las cadenas de hielo finalmente no pudieron contener la energía retumbante en su interior. Tan pronto como las cadenas de hielo se rompieron, estallaron llamas que parecían rosas ardientes y se derramaron sobre el hielo del suelo. Chirriaron mientras luchaban contra las cadenas de hielo rotas. Una figura salió lentamente del estanque de fuego. Él fue la fuente de las llamas capaces de derretir las cadenas de hielo. Toda su figura estaba envuelta en llamas rojas, como el emperador del fuego caminando sobre lava cuando entró en el centro de atención. Las llamas ondulantes continuaron alejando la zona de hielo. Aunque la zona de hielo había cubierto todo el campo de batalla, en esa área en particular, el hielo fue completamente derretido por la llama. La figura dentro del fuego reveló lentamente su apariencia. Sin embargo, nadie podía creer lo que veían. ¿Ese es Mofan? Zhao Manting, Zheng Bingxiao, el señor
Guan y la señora Qiu Yua miraron con caras en blanco. Incluso la gente del Imperial College tenía los ojos abiertos. Si no estaban equivocados, este tipo llamado Mo Fan ya había usado sus hechizos de rayo e invocación. A pesar de eso, actualmente estaba controlando el elemento fuego, y parecía que también era un experto en él. El fuego de Song Xia no tenía ninguna posibilidad contra el dominio de hielo de Mu Ningsue y la semilla de hielo de grado espiritual, por lo que no pudo utilizar completamente el poder de su fuego. Por otro lado, la llama que envolvía a Mo Fan no parecía tener miedo de la semilla de hielo de Mu Ningsue de su línea de sangre, el fuego también era de grado espiritual. Tres elementos, Mo Fan tiene 3 elementos. Alguien de la multitud gritó con incredulidad. Un gran alboroto llenó todo el lugar. Solo los magos que habían alcanzado el nivel avanzado podían controlar 3 elementos diferentes. Estaba claro que aún tenía que alcanzar el nivel avanzado y, sin embargo, podía usar 3 elementos diferentes. ¿Podría ser que tuviera 2 elementos de forma innata? Tener 2 elementos desde que nació, seguramente era un talento del que todos estarían celosos. Mientras las feroces llamas ardían locamente, Mo Fan salió del área sobre una alfombra de llamas. No importa lo increíble que fuera, un mago con 3 elementos estaba parado justo enfrente de ellos. Bajo el resplandor del fuego de grado espiritual, los ojos ardientes de Mo Fan mostraban un toque de vicio. Estaba mirando al noble y helado Mu Ningsue con una sonrisa maliciosa. Pensé que sería fácil con tu novio. Es una sorpresa que hablaras en serio. Mo Fan se encogió de hombros de los copos de hielo en su hombro, que rápidamente se evaporaron en el fuego. Mu Ningsue ya estaba acostumbrado a sus tonterías, por lo que ni siquiera intentó refutarlo. Ella procedió a lanzar un Ice Veil, evitando que la imprudente Rose Flame de Mo Fan le propinara un ataque sorpresa. Debido a su elemento, ella no era realmente una fanática del fuego, ya que la haría sentir incómoda. Chico, ¿novio? Lu Zenghe perdió totalmente la cabeza al escuchar esto. Eso resultó ser el mayor impacto para él. Solo él sabía que se sentía seriamente atraído por Mu Ningsue. Mu Ningsue no se molestó en explicar la situación. Ya podía sentir el peligro que representaba el fuego de grado espiritual de Mo Fan. Si ella no hacía algo rápidamente, sería imposible para ella permanecer ilesa por su fuego. Sé que solo estás tratando de probar mi fuerza. Dicho esto, ya has estado trabajando tan duro, ¿cómo es aceptable que yo sea débil? Ya que me estás pidiendo que use mi verdadera fuerza, estoy más que feliz de hacerlo. Mo Fan dijo con una amplia sonrisa. Un momento después, la llama devoró por completo su rostro, junto con su sonrisa malévola. Las palabras se sintieron como un emperador dando una orden a sus oficiales y soldados. Las llamas obedecieron su orden y rápidamente se comprimieron en un brazalete en su muñeca, pulsando al ritmo de su corazón. Incluso Song Xia, que estaba detrás de Mo Fan, podía sentir la realeza de la llama rosa, en la medida en que su fuego tenía la necesidad de someterse a su voluntad. El fuego de Mo Fan se retiró por completo. Solo su robusta figura permaneció de pie, su mano derecha cubierta de llamas ardientes. Rose Flame. Puño ardiente. Innovación. Cada canto era más fuerte que el anterior, con cada ola de llamas más alta que la anterior. Mo Fan desató por completo la energía que había acumulado en su puño en el suelo. El impacto de la energía ardiente rompió instantáneamente el suelo y estallaron llamas aterradoras. El fuego bailaba salvajemente, como pétalos ardientes. Pilares ardientes se elevaron hacia el cielo, lo suficientemente calientes como para derretirlo todo. La lava en erupción hizo que Groundbreak se extendiera aún más, lo que resultó en una gran exhibición visual. Aparte de Lu Zenghe, el resto de los estudiantes del Imperial College estaban completamente abrumados por las llamas. Min con Xiao Feng entraron en pánico. No esperaban que Mo Fan Sphere fuera tan imparable. El segundo elemento de Xiao Feng fue el elemento tierra, por lo que reaccionó rápidamente lanzando un hechizo defensivo. Sin embargo, no pudo llegar a tiempo. Su figura fue completamente superada por la llama antes de que se formara su hechizo protector. Para salvarse a sí mismo, Xiao Feng se vio obligado a usar su equipo. Del mismo modo, Min Con no pudo defenderse del ataque. El Fiery Fist y Groundbreak fueron suficientes para abrumarlo, y mucho menos la Rose Flame, que era lo suficientemente poderosa como para quemar su equipo a cenizas. Afortunadamente, había maestros alrededor para estar atentos, quienes interferirían una vez que la situación se saliera de control. Min Kong, quien perdió el conocimiento por el impacto, fue rescatado rápidamente por el maestro a cargo. Las llamas incluso habían devorado a Mu Ningsue.
Lu Jimin estaba a punto de hacer su movimiento después de ver a Mu Ningxue en peligro, cuando ella se arrastró hacia el límite de Ground Break con su Wind Track. A pesar de eso, las llamas en los límites no debían subestimarse. El velo de hielo que había producido antes fue útil, sirviendo como protección contra los fuegos hambrientos. Capítulo 264. Un mago violento. La ráfaga de viento tenía un tono azul, mostrando una energía significativamente mayor que un elemento de viento azul ordinario. La velocidad de Mu Ningxue superó a aquellos que también poseían un elemento de viento ordinario. El elemento viento se consideraba bastante común entre los elementos, pero también era el más flexible. Mu Ningxue se movió rápidamente, como si de repente se hubiera vuelto tan liviana como una pluma, sus movimientos impredecibles. Ella esquivó ágilmente el Ground Break, mientras que las llamas que escupían a su alrededor fueron extinguidas por el velo de hielo que había instalado anteriormente. Ella ya había predicho los hechizos que lanzaría Mo Fan. Disco de viento, trampa celestial. Todos se sorprendieron de lo rápido que Mu Ningxue pudo alinear sus estrellas. Ni siquiera se detuvo para lanzarlos. La ráfaga azul del viento levantó lentamente su figura, dejándola ligeramente a flote. Su largo cabello plateado se movía elegantemente en el aire, mientras que el velo que inicialmente colgaba frente a ella se levantaba, revelando su rostro casi perfecto. Sus ojos brillantes eran de color azul, como un elfo del viento. Por un segundo, se pudo ver un aura azul con un diámetro de 20 metros circulando por su físico glamoroso, visible en el parpadeo de sus ojos. El aura era la razón por la que flotaba en el aire. Transformó a Mu Ningxue, con las manos cruzadas frente a su pecho, de una hechicera de hielo a un hada del viento, tan noble y pura que nadie se atrevió a tener pensamientos irrespetuosos. Una semilla de viento de grado espiritual. Nuestra capitana se vio obligada a usar su segundo elemento, este es el final para ese chico Mo Fan. En términos de aura, el viento de Mu Ningxue aplastó totalmente al resto de los magos del viento. Lo que fue más aterrador fue que la energía eólica ya se había reunido alrededor del área que Mo Fan estaba bajo el mando de su emperatriz, no se parecía en nada al Windisk Tornado. Al menos en el caso de Windisk Tornado, la gente todavía tendría algo de tiempo para reaccionar. Siempre que pudieras correr más rápido que el tornado, estarías bien. Ese no fue el caso del segundo nivel del disco de viento, Skiesnare. Convocaría un tornado gigante giratorio con un diámetro de 20 metros justo donde estaba el objetivo. En el momento en que se lanzara, formaría una pared de viento que giraba rápidamente alrededor del objetivo. A menos que el objetivo pudiera atravesar el muro de viento con fuerza bruta, terminaría siendo arrojado contra el muro de viento por el viento y sufriría heridas increíbles. Si el objetivo sobrevivía de alguna manera, el lanzamiento final lo enviaría por los aires. La caída desde tal altura fue más que suficiente para romper todos sus huesos. Tal era la fuerza del disco de viento, Skiesnare. Además, Mu Ningxue también estaba controlando una semilla de viento de grado espiritual, por lo que el poder del hechizo era aún más aterrador después de multiplicarse. Los otros magos intermedios cercanos ya se habían retirado, ya que este nivel de batalla había ido más allá de sus capacidades. De hecho, tanto los hechizos intermedios de segundo nivel como las semillas elementales de grado espiritual fueron suficientes para eliminarlos a todos, y cuando los dos se apilaron, el daño que infligieron fácilmente sería más de lo que los estudiantes podrían manejar. De alguna manera, toda la batalla se había convertido en un duelo entre Mo Fan y Mu Ningxue, y este último tenía la ventaja total debido a sus dos semillas elementales de grado espiritual. El todopoderoso disco de viento, Skiesnare, había confinado completamente a Mo Fan en el interior. Parecía extremadamente pequeño dentro del tornado gigante. Puño ardiente, explosión del cielo. Mo Fan no estaba dispuesto a rendirse sin luchar, a pesar de encontrarse atrapado dentro de la jaula del viento. La única forma de atravesarlo era apuntar a las paredes que lo atrapaban. Como tal, tendría que hacerlos volar antes de que el tornado se redujera a su tamaño. No hace falta decir que Mo Fan estaba muy familiarizado con el uso del hechizo de fuego intermedio de primer nivel. Fácilmente podría lanzar algunos golpes después de ajustar su energía. La llama rosa en su muñeca se volvió inquieta cuando el puño del cielo explosivo chocó con la pared giratoria del viento. ¡Bang! Era obvio que el gran tornado estaba temblando. Algunas partes también se dislocaron, pero la nueva energía eólica inmediatamente llenó el espacio cuando Mu Ningxue mantuvo la forma del tornado. Otra vez, Fiery Fist. Cuando lanzó el puñetazo, las llamas envolvieron su puño una vez más.
El puño ardiente chocó con la pared de viento chirriante con una fuerza tremenda una vez más. El viento ya fue interrumpido después del primer puñetazo. Cuando el segundo golpe chocó con él, el tornado que rodeaba a Mofan se dobló pesadamente. Vete. Mofan fue completamente imparable. Es posible que otros ya estén jadeando pesadamente después de ejecutar un hechizo intermedio, pero ni siquiera mostró intenciones de preservar su energía. Continuó extrayendo energía de la nebulosa de fuego, lanzando un tercer golpe al tornado. El impacto de la tercera colisión finalmente hizo añicos el tornado, y se disipó en todas direcciones en espirales aleatorias de protesta. A medida que el viento se apagaba, del cielo caían grumos de polvo que se acumulaban bajo los pies de Mofan. Mofan tuvo la atención completa de la multitud. Las llamas en su muñeca aún no se habían extinguido por completo. Sus ojos ardientes estaban llenos de emoción, mientras que su postura inquebrantable transmitió una fuerte declaración a todos. Acaba de atravesar un tornado de grado espiritual, así como así. Nadie había visto a un mago más violento que este Mofan. La mayoría de la gente asumió inconscientemente que necesitarían depender de métodos defensivos para anular un hechizo tan destructivo. Aunque Mofan tenía 3 elementos diferentes, ninguno de ellos era adecuado para la defensa. Para su total sorpresa, en realidad había logrado superar el hechizo de viento intermedio de Mooningsue con un ataque aún más fuerte. El jefe final del Pearl Institute, como se esperaba de alguien a quien se le dio ese título. Estoy absolutamente impresionado. Peng Liang, el estudiante de la Escuela de las Sombras, se había quedado boquiabierto por completo. Por otro lado, Zhao Manting en realidad había adivinado que Mofan tenía el elemento fuego, pero después de presenciar la batalla, finalmente supo cuán en lo cierto estaba. Ya no le sorprendía que Mofan hubiera logrado matar al fantasma de escamas de piel madre. El señor Guan, la señora Qiu Yua y el señor Li Jing tardaron bastante en ordenar sus pensamientos. Finalmente entendieron por qué Dean Xiao y el director Zhou Zhenghua habían gastado tantos esfuerzos para traer a Mofan, en cuanto a venir al Imperial College para ser destrozado, o para tener un duelo amistoso, era obvio que Mofan estaba aquí para humillarlos. 2 semillas de grado Spirit, parece que tomé la decisión correcta al venir al Imperial College. Al menos hay alguien digno de luchar contra mí. Como Mofan ya había expuesto su secreto, no había razón para ocultarlo más. Más importante aún, no había demasiados estudiantes del Instituto Pearl que pudieran obligar a Mofan a usar toda su fuerza. Aunque resultó que Mooningsue podía igualar su fuerza, la verdad era que ella no era la única con 2 semillas de grado espiritual. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 265. Derrota del Imperial College. Es mi turno. La sonrisa de Mofan floreció con una confianza inigualable. ¿Crees que eres más rápido que yo? Mofan había despertado totalmente una fuerte voluntad de luchar en el corazón de Mooningsue. Un indicio de orgullo apareció en su rostro helado. Nunca sabrás si no lo intentas. Mofan continuó sonriendo. Mooningsue centró su mirada en él. El parpadeo en sus ojos por lanzar un hechizo parecía excepcionalmente determinado. Incluso al hablar, no afectó el brillo de las estrellas cuando estaban alineadas en su enfoque. Incluso cuando se miraban a los ojos, las órbitas de las estrellas permanecían interconectadas, como una fuerza destructiva acumulada en el patrón. Nirvana Ice. Icelok, Bon Eusk. Gritó una voz etérea. Mooningsue fue la primera en completar su hechizo de hielo. Había alcanzado el nivel intermedio mucho antes que Mofan, y su base era más sólida. Qianjun. Thunderbolt, Jaxa. Mofan también respondió con su voz vigorosa. Su velocidad de lanzamiento fue un poco más lenta que la de Mooningsue, pero eso no alteró su confianza. Lanzó con confianza su hechizo de relámpago incluso cuando estaba rodeado por el bloqueo de hielo de Mooningsue. El hechizo intermedio rayo fue significativamente más limpio que los otros elementos. Mooningsue todavía estaba configurando sus Iceloks, mientras que un solo punto de Mofan fue suficiente para convocar una enorme nube de tormenta oscura. Una iluminación espantosa cayó sobre ellos, como dragones de un negro púrpura que se zambullen con una fuerza increíble. A mitad de camino en el aire, los dragones se dividieron en varios relámpagos, como si estuvieran abriendo sus garras. Mooningsue levantó la cabeza. Sabía que estaba en un mal lugar en el momento en que vio la nube de tormenta, por lo que no se atrevió a disparar los Iceloks alrededor de su figura. En cambio, controló las cadenas de hielo con ambas manos para colocarlas sobre su cabeza. Las cadenas gigantes atacaron ferozmente, chocando directamente con los rayos desde arriba.
de repente se convirtió en un choque puro de dos grandes fuerzas, trayendo un aura destructiva y mortal a la arena. La velocidad del elemento de iluminación le dio a Mofan una ventaja en la batalla. Un Jaxa ordinario no podría penetrar a través de las gruesas esclusas de hielo, pero la fuente del rayo de Mofan era Qianjun. El efecto de vibración del poder de Qianjun fue extremadamente útil, ya que los Icelox eran increíblemente resistentes, pero demasiado rígidos. Comenzaron a aparecer grietas en las esclusas de hielo. A medida que se extendían por la superficie de las esclusas, la siguiente ola de vibraciones las rompió inmediatamente en pedazos. Las cadenas se rompieron en pedazos de hielo que caían. Mu Ningxue se paró en medio de las piezas que caían. Ni siquiera trató de esquivarlos. Ella levantó la cabeza e inmediatamente vio un arco de relámpago golpeando el lugar a su lado. Se formó un pozo chamuscado en el suelo. Mu Ningxue agitó la mano y convirtió los trozos de hielo en polvo blanco. Después de otra ola, el polvo se convirtió en pequeñas gotas de nieve y se alejó con el viento. Fue una vista espectacular. 2 semillas de grado espiritual. Mu Ningxue fijó sus ojos en Mofan. La horquilla de rayos Jaxa claramente pudo darle un golpe limpio, pero era obvio que Mofan había cambiado deliberadamente su dirección. Mu Ningxue sabía que había perdido el vuelo. Los Icelox no eran la mejor habilidad para defenderse. No había forma de que pudiera evitar que el Thunderbolt la lastimara. Jaxa. Ella no entendió cómo Mofan poseía una fuerza tan abrumadora sin los recursos para unirse a una facción formidable. Había bastantes discípulos de familias reconocidas. Incluso ellos no tenían una sola semilla de grado espiritual, y Mofan, que no provenía de un trasfondo formidable, ya tenía 2. Los recursos distribuidos a los discípulos ya eran limitados. La mayoría de los recursos se gastaron en Stardust Magic Tools, Nebula Tools y Equipment. Muchas familias no podían permitirse gastar más recursos comprando Soul Seeds para sus discípulos, aparte de los extremadamente talentosos. ¿Cómo no fue sorprendente que Mofan tuviera 2 Soul Seeds, cuando los discípulos de familias renombradas ni siquiera tenían una? Lo más importante es que tenía 3 elementos diferentes. Normalmente, su cultivo se vería afectado, ya que pasaría menos tiempo en cualquier elemento. Sin embargo, ese no fue el caso para él. Su fuego había alcanzado el segundo nivel del nivel intermedio. Su rayo también había alcanzado el segundo nivel del nivel intermedio. Mu Ningxue sabía desde antes que Mofan estaba poniendo sus pies en un camino extraordinario como mago, pero nunca pensó que sería tan brillante. ¿Mofan ganó? Bai Ting preguntó suavemente. Él ganó, pero, el señor Guan aún tenía que ordenar sus pensamientos. Siempre he escuchado que el rey demonio es imbatible, pero resultó que era solo una parte de su fuerza. Nacido con 2 elementos, con un rayo y una semilla de espíritu de fuego, segundo nivel de nivel intermedio, mierda. Fácilmente podría aplastar a todos los de nuestro instituto Pearl con cualquiera de esos 2 elementos. Peng Liang exclamó en voz alta. De cualquier manera, ha ganado la batalla. Ha derrotado a las del Imperial College. Zhao Manting levantó el pulgar hacia Mofan con una sonrisa. Finalmente había sido testigo de la verdadera fuerza de Mofan. Si no fuera por el hecho de que el Imperial College tenía un Mu Ningxue increíblemente talentoso, Mofan definitivamente habría continuado ocultando la verdad. Seguramente era digno de ser titulado el rey demonio de su instituto Perla. Bonito, bien hecho. Dijo el señor Qiuyua. Mu Ningxue salió del escenario sin decir nada después de que Mofan la derrotó. La marea de la batalla cambió tan pronto como dejó el escenario. Primero, Son Xiaspire ya no estaba restringido por el poderoso dominio del enemigo. Como resultado, la chica violenta desató toda su rabia contra Violent Mark Wolf. Mofan ya había derrotado a 2 de los estudiantes con su combo Fiery Fist y Ground Break. Ahora que Mu Ningxue había dejado la batalla, Lu Zenge era el único que quedaba. No había forma de que pudiera hacer nada contra sus enemigos. Lu Zenge no estaba contento con el resultado. Solo pudo retirar el Violent Mark Wolf después de mirar a Mofan. El Instituto Pearl ha ganado, increíble, mierda, el segundo equipo del Imperial College fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a 4 o 5 de nuestros equipos. A pesar de eso, el Instituto Pearl todavía ganó la batalla. Ese tipo con el nombre de Mofan es tan fuerte. Me pregunto de qué familia de renombre es él. Apuesto a que solo puedes encontrar ese talento en el sindicato de cumplimiento, él podría ser uno de ellos. Los estudiantes y profesores de otras escuelas estaban chismorreando rabiosamente entre ellos.
Del mismo modo, los estudiantes y profesores del Imperial College quedaron completamente estupefactos. ¿Realmente hemos perdido la batalla, a pesar de tener a Mu Ningxue y Lu Zenghe como nuestros representantes? Definitivamente no era algo que pudieran aceptar fácilmente. ¿De dónde vino ese tipo llamado Mo Fan? ¿Estamos seguros de que no es de esos estudiantes que aún no se han graduado de la universidad después de muchos años? Espera un segundo, ni siquiera ellos tendrían una fuerza tan aterradora. Capítulo 266. Fortalecimiento del espíritu lobo, primera parte. Le daré una lección la próxima vez. Lu Zenghe miró a Mo Fan, las quejas se acumularon en su corazón. Nadie esperaría que ellos también tuvieran unas así. Parece que hemos subestimado al Instituto Pearl. Lu Jimin exclamó con un suspiro. No creo que sea tan impresionante. Lu Zenghe protestó. Entonces, aparentemente tener dos elementos innatos no es impresionante. ¿Estás tratando de decir que tú, que confías únicamente en tu Violent Mark Wolf, eres más impresionante? Liao Mingxuan inmediatamente aprovechó la oportunidad para burlarse del demasiado orgulloso Lu Zenghe. Eso es suficiente. Siempre se gana y se pierde en una batalla. Además, se suponía que solo sería un partido amistoso. Se trata más de la experiencia. Lu Jimin intervino. Los estudiantes solo tuvieron la oportunidad de formarse ellos mismos en institutos. Incluso si hubiera duelos, solo serían contra otros magos, por lo que todavía tenían muchas cosas que aprender. También era necesario que lucharan contra demonios reales. Un mago poderoso no necesariamente necesitaba tener una fuerza abrumadora. Era más importante aprender a sobrevivir en la naturaleza, donde residían los demonios. La formación en las universidades ya no era tan ingenua como la práctica militar por la que pasaron durante la escuela secundaria. Enviarían a los estudiantes fuera de las zonas seguras sin protección de maestros o cazadores. Tendrían que enfrentar los problemas ellos mismos y manejar a los demonios por su cuenta. Las muertes eran inevitables en tal entrenamiento, pero como magos, era una conciencia que deberían haber tenido desde que despertaron su magia por primera vez. La noticia se difundió rápidamente. Incluso a los líderes del Instituto Pearl les resultó difícil de creer después de escuchar que habían ganado la batalla. Dean Xiao y Zhou Zhenghua se sintieron extremadamente aliviados después de escuchar los detalles del señor Guan. Definitivamente habían tomado la decisión correcta al enviar a Mo Fan al Imperial College. Se proyectó una sombra tan pronto como se levantó el poste. Dado que Mo Fan había mostrado su elemento fuego, las noticias sobre sus elementos dobles innatos pronto se difundieron por las escuelas. Mo Fan, el rey demonio del Instituto Pearl, ahora era bastante famoso. De repente se había convertido en un tema candente entre los estudiantes de todo el país. De repente, los estudiantes comenzaron a establecer una clasificación basada en los talentos de todos. Los estudiantes que no tenían nada mejor que hacer enumeraron a los que habían demostrado talentos increíbles y organizaron sus nombres en una lista. Tanto Mu Ningxue como Mo Fan fueron incluidos en la lista, sus talentos discutidos regularmente por los estudiantes. Mo Fan incluso verificó la clasificación él mismo. Su doble elemento innato ocupó el 5º lugar, mientras que la semilla espiritual innato de Mu Ningxue ocupó el 9º lugar. De ninguna manera, incluso los elementos dobles innatos solo se encuentran en el 5º lugar de la lista. Déjame ver qué locos están los talentos que se ubican por encima del 5º. Zhao Manting gritó después de mirar su teléfono. El mundo es tan grande. Seguramente hay personas con talentos insanos. Peng Lian dijo después de mirar a Mo Fan. Ya es una locura estar en el 5º lugar entre los estudiantes de todas las diferentes escuelas. Imagínense los prodigios que tiene cada una de las escuelas. Incluso estar entre los 100 primeros sería un gran impulso para tu confianza, y mucho menos estar entre los 10 primeros. Los talentos son un regalo del cielo para muy pocos magos. Sin trabajar duro, los que tienen talento también se convertirán en basura. He visto a muchos magos jóvenes con talentos increíbles, pero ¿cuántos de ellos son realmente respetables al final? No hay nada que envidiar. El señor Qiu Yua se burló, hablando de manera profesional. El señor Guan no pudo evitar estar de acuerdo. El talento solo era agregar decoración a algo perfecto. Era más importante trabajar con diligencia. Para alguien como Mo Fan, con elementos dobles innatos, si no trabajaba lo suficiente, tener 3 elementos podría convertirse en una carga, impidiéndole alcanzar el nivel avanzado. Un mago que ni siquiera podía llegar al nivel avanzado a pesar de tener 3 elementos, ¿de qué serviría eso?
Como tal, para aquellos que tenían relativamente experiencia, los talentos no eran necesariamente el factor determinante. Ahora, te enviarán lejos de las zonas seguras como entrenamiento. Tu seguridad no está garantizada durante el entrenamiento, ya que nadie vendrá a salvarte si estás en peligro. La señora Li Jing les dijo. Sin protección, les daremos a cada uno de ustedes un bolígrafo que puede enviar una señal mágica. Si se encuentran atrapados, enviaremos refuerzos, pero primero, deben mantenerse con vida hasta que llegue la ayuda. Las expresiones de la multitud de estudiantes se pusieron rígidas. Las muertes y las lesiones eran bastante comunes en el pasado. Por lo tanto, espero que todos estén en alerta máxima una vez que comience el entrenamiento. No hagas nada demasiado arriesgado. Puede haber momentos en los que piense que podría manejar fácilmente a algunos demonios, pero déjeme decirle esto. Las cosas no siempre son tan simples como parecen. El señor Guan les advirtió con severidad. A pesar de que has tomado clases sobre demonios o has recibido información sobre el mundo fuera de las zonas seguras, la verdad es que la mayoría de los profesores que te han enseñado nunca han abandonado las zonas seguras. Si asume que lo que ha aprendido es suficiente para cuidarse a sí mismo, eso no es realista en absoluto. De todos modos, ten cuidado. Quiero ver que regrese la misma cantidad de personas. Dijo el señor Qiuyua. Los tres profesores estaban tan tranquilos como de costumbre, pero todos sabían que el entrenamiento no era algo para tomarse a la ligera. Aunque Mo Fan había luchado contra demonios en el pasado, al igual que los otros estudiantes, también era la primera vez que abandonaba las zonas seguras. Desde que nacieron, se les dijo que el mundo fuera de las zonas seguras era el territorio de los demonios. Incluso el mago más grande se vería obligado a meter la cola entre las piernas, ya que nunca se sabía cuándo tropezaría con un demonio aterrador, o con un montón de ellos. Se requiere que realice una tarea cuando comience la capacitación. Te avisaremos cuando llegue el momento. Ya que está aquí en la capital, si tiene algunos ahorros, es mejor comprar una pieza de equipo defensivo. Podría salvar su vida. La mayoría de los estudiantes del intercambio procedían de entornos medios. Por lo tanto, podrían permitirse uno o dos equipos. Mo Fan sabía que no tenía dinero para comprar más equipo, por lo que ni siquiera se molestó en ir a los vendedores. Como se les dio 5 días para prepararse para el entrenamiento, Mo Fan decidió usar el tiempo para fortalecer su bestia invocada. El espíritu lobo lo había pasado bastante mal. Durante el partido amistoso, el lobo espíritu fue totalmente aplastado por el lobo marca violenta. Sus puntos fuertes ni siquiera estaban al mismo nivel. A pesar de ser de la misma especie, el lobo espíritu había perdido por completo su orgullo durante la batalla. Mo Fan era consciente de que la batalla tuvo un gran efecto en el lobo espiritual. Después de considerarlo por un tiempo, decidió ayudarlo a subir al nivel de guerrero. Había pasado casi un año desde que subió al nivel avanzado. El espíritu lobo había continuado luchando dentro del plano de la bestia invocada para mejorarse, por lo que su experiencia debería ser suficiente para subir de nivel al siguiente nivel. Después de la humillación que había recibido del lobo marca violenta, el lobo espíritu tenía un deseo más fuerte de liberarse de su estado de sirviente. Anhelaba la oportunidad de evolucionar hacia un lobo más fuerte. ¿Cómo podría Mo Fan estar dispuesto a permitir que un lobo tan ambicioso sea humillado más? Además, ese tipo con el nombre de Lu Zheng estaba tan lleno de sí mismo, solo porque tenía una criatura de nivel guerrero. A Mo Fan no le gustaban más los idiotas como él, sin mencionar que era lo suficientemente descarado como para permanecer cerca de Mu Ningxue todo el tiempo. Una vez que su lobo espiritual subió al nivel de guerrero, estaba ansioso por ver cómo Lu Zheng aún mantendría su actitud. Capítulo 267. Fortalecimiento del espíritu lobo, segunda parte. La evolución de una criatura invocada al siguiente nivel era algo que debía tratarse con cuidado. Como tal, Mo Fan decidió pedirle consejo al señor Qiuyua, con la esperanza de que le brindara alguna ayuda. Al evolucionar una criatura invocada, cuantas más cosas hayas preparado, mayor será la probabilidad de éxito. En palabras simples, si tu lobo espiritual intentara evolucionar sin ayuda, la probabilidad de éxito sería solo de alrededor del 20%. Después de eso, volvería a su forma anterior, convirtiéndose así en una criatura ordinaria de clase Servant. El señor Qiuyua pensó que Mo Fan era agradable a la vista cuanto más lo miraba. Respondió con seriedad a las preguntas. ¿20%, tan bajo? Incluso la lotería es más fácil de ganar. Mo Fan inmediatamente tuvo un mal presentimiento.
Eso es solo porque tu lobo espiritual tiene una fuerte voluntad. De lo contrario, un lobo espíritu ordinario solo tendría una tasa de éxito del 10%, agregó el señor Kyuyua. ¿Cómo puedo aumentar la tasa de éxito, entonces? Preguntó Mo-fan. ¿No puedes escuchar en las clases por una vez? A pesar de que tienes 3 elementos diferentes, todavía eres técnicamente un estudiante de la escuela de invocación. Kyuyua regañó a Mo-fan antes de hablar en un tono severo. Mencionaste que tienes un alma de guerrero. Eso no es un mal elemento de apoyo. Debería poder aumentar la tasa de éxito en un 20%. Bien, pero eso es solo el 40%. No soy fanático de las apuestas. Mo-fan dijo. Aunque un hombre guapo como él siempre sería el protagonista principal de cada historia, Mo-fan no creía que su armadura de trama pudiera alterar la tasa de éxito del 40% al 100%. Si perdía la apuesta, la fuerza del lobo espiritual retrocedería enormemente. Era difícil saber cuándo podría volver al nivel avanzado. Hay formas seguras. Pero podría costar una fortuna. Kyuyua continuó con su explicación. Normalmente, hay algunos factores que determinan el rango de una criatura. Primero, su linaje. Cuanto mayor sea el linaje, mayor será la probabilidad de que la criatura suba de rango a un nivel superior. Segundo, el alma. Cuanto más fuerte sea el alma, mayor será el potencial que poseerá. En tercer lugar, el cuerpo. La fuerza del cuerpo de uno normalmente se puede mejorar a través de batallas interminables. Tener un cuerpo lo suficientemente fuerte es el requisito más básico antes de pasar al siguiente nivel. Linaje, alma y cuerpo. Mo-fan tomó nota en silencio de los 3 factores importantes. El alma guerrera que has encontrado es útil para fortalecer el alma. Cuando el alma se vuelve más fuerte, la tasa de éxito de la evolución al siguiente nivel también aumenta, aproximadamente en un 20%. Por supuesto, Warrior Souls de diferente calidad afectará la tasa de éxito. En términos generales, el que tiene puede aumentar la tasa de éxito en un 20%. Maestro, eso significa que puedo buscar formas de aumentar la tasa de éxito mejorando su linaje o cuerpo. Mo-fan espetó. El señor Kyuyua asintió con una sonrisa, antes de decir con una cara severa, por eso dije, necesitas tener dinero. El linaje de una criatura de nivel guerrero no tiene un precio bajo. También hay muchas formas de fortalecer el cuerpo de un lobo, pero las buenas en realidad también son bastante costosas. Si encuentra un linaje adecuado, podría aumentar la tasa de éxito en un 30%. En cuanto a fortalecer el cuerpo, puede combinar múltiples formas juntas. Es difícil decir el aumento en la tasa de éxito que traerá, pero definitivamente ayuda con el proceso. Parecía que tener un alma guerrera no era lo suficientemente cerca como para garantizar la tasa de éxito. Él también necesitaría tener en sus manos un linaje de nivel guerrero. Afortunadamente, tenía más de 10 millones en sus ahorros. Inmediatamente se dirigió a la sucursal de la Asociación de Magia en la capital para buscar un linaje de nivel guerrero. La Asociación de Magia de la capital seguramente tenía reservas de suministros. Ordenar algo como un linaje de nivel guerrero que perteneciera a una especie de lobo llevaría más de 10 días o incluso medio mes para entregarlo en ciudades más pequeñas. Sin embargo, estaban disponibles en las estanterías de la capital por un precio ligeramente superior a unos pocos millones. Sin embargo, Mo-fan no tuvo tiempo de esperar más. Logró adquirir un linaje de nivel guerrero después de pagar un precio de 10 millones mientras apretaba los dientes. Luego compró un poco de polvo de huesos y un corazón para fortalecer el cuerpo, cada uno valorado en alrededor de 1 millón. Después de las compras, solo le quedaba menos de 1 millón. De repente tuvo la sensación de que había retrocedido en el tiempo, a la era anterior a la liberación. Pequeño lobo, será mejor que seas amable conmigo. No falla el proceso. Mo-fan casi tuvo la necesidad de quemar un poco de incienso y adorar a su lobo espiritual cuando vio que los espléndidos 8 dígitos anteriores se convertían en solo 6 dígitos en su cuenta bancaria. El alma guerrera aumentaría la tasa de éxito en un 20%. El linaje del nivel de guerrero lo aumentaría aún más en un 30%. El lobo espíritu se había entrenado diligentemente en las batallas, fortaleciendo su cuerpo hasta cierto nivel, lo que aumentó la tasa de éxito en un 20%. Con esos sumados, la tasa de éxito era actualmente del 70%, sin incluir el polvo de huesos de un lobo de nivel guerrero y el corazón de un lobo mágico de 3 ojos. Dado que la carne de tu lobo espiritual nunca antes se había fortalecido con materiales, el polvo de huesos y el corazón deberían ser bastante efectivos.
La tasa de éxito debe rondar el 75%. Además, eres un mago intermedio. La energía de su nebulosa puede aumentar la tasa de éxito en otro 10%. En otras palabras, tu espíritu lobo tiene un cambio del 85% para evolucionar con éxito. A Kyuhyuwa se le ocurrió una evaluación precisa. 85%, eso suena convincente. Mofan dijo. De hecho, no esperaba que fueras tan rico. Los materiales deberían haberte costado al menos 13 millones. Kyuhyuwa animó a Mofan con una sonrisa. Adelante, los primeros intentos de muchos summoners solo tuvieron una tasa de éxito del 30%. Tu 85% garantiza que tu espíritu lobo evolucionará al nivel de guerrero. Mofan asintió. Con la seguridad de Kyuhyuwa, se sintió mucho más seguro que antes. El Imperial College tenía algunos campos de entrenamiento privados. Mofan gastó algo de dinero en alquilar uno para asegurarse de que el proceso no se interrumpiera. Era la única persona en el espacioso campo de entrenamiento. Dibujando el patrón que produjo una división iluminada por la luna en el aire, el lobo espíritu aterrizó rápidamente justo delante de él. El espíritu lobo dejó escapar un aullido. Parecía más serio de lo habitual, ya que sabía claramente que hoy era un día importante para él. Aquí hay un alma guerrera, el linaje de un lobo de nivel guerrero, un corazón y una botella de polvo de huesos. Estos te ayudarán a evolucionar con éxito. No se ponga nervioso y no se sienta presionado. Relájate y no sentirás ningún dolor. Cálmate, no habrá secuelas y podrás volver al trabajo de inmediato. Mofan intentó consolar a su pequeño lobo. El espíritu lobo dejó escapar un grito como un husky obediente, sus ojos parecían parpadear. Bajó la cabeza y se frotó contra Mofan. No soy un extraño, estos no son nada. Un día, cuando vuelva a ver a ese lobo Darkwing, pondré mis manos en su alma, sangre, huesos, corazón, carne, lo que sea que quieras comer como bocadillos. ¿Cómo no puedes sentirte orgulloso de ser yo, la criatura convocada de Mofan? Mofan acarició sonriendo el cabello del lobo espiritual. Capítulo 268. Un lobo de nivel guerrero. Tanto Kyuhyuwa como Zhao Manting habían sugerido que Mofan no gastara sus recursos en una criatura que había invocado con la invocación dimensional. En palabras simples, las criaturas de la invocación dimensional eran como trabajadores temporales. Tenían sus propias vidas para vivir. Si algún día lograran conquistar su propia dimensión, ya no estarían dispuestos a trabajar para ti. Además, era posible que estas criaturas también murieran en su dimensión, por lo que la inversión no era segura en absoluto. Como tal, la mayoría de los summoners ahorrarían sus recursos hasta que alcanzaran el nivel intermedio, solo para poder gastarlos en su bestia contratada, que sería tratada como su propio hijo. Mofan no era una persona sentimental. Si el lobo espiritual no usó su propio cuerpo para derribar el disco de viento de Munujiao, tornado durante la competencia de batalla de bestias Rookie, Mofan también habría considerado ahorrar los recursos para su bestia contratada. El lobo espíritu era leal y valiente, por lo que Mofan creía que se convertiría en un compañero importante en su viaje. Ayudarlo a evolucionar seguramente no fue una pérdida en absoluto. El Spirit Wolf estaba claramente consciente de ello, por lo que estaba expresando su gratitud frotando su cabeza contra Mofan como un cachorro gigante. Al igual que el mundo fuera de las zonas seguras, los mundos en otras dimensiones también siguieron la ley de la jungla. El lobo espíritu definitivamente también tenía más posibilidades de sobrevivir en su mundo si pudiera evolucionar. Muy bien, comencemos. Mofan le dijo al espíritu lobo. El espíritu lobo lanzó un grito lleno de emoción. El primer paso fue lavar la sangre con la sangre de nivel superior, luego construir el alma y finalmente mejorar la carne. Mofan había recordado firmemente los pasos del proceso, ya que todo, incluido el Warrior Soul, valía alrededor de 20 millones de RMB. Si terminaba en el margen del 15%, simplemente eliminaría su personaje. La mayoría de los invocadores gastarían la mayor parte de su magia alimentando a sus bestias convocadas. Además de eso, la evolución de las bestias también requirió una gran cantidad de magia. El lavado de sangre fue un proceso largo. Fue algo similar a la transfusión de sangre en el hospital. Necesitaba extraer el 50% de la sangre de la bestia convocada, luego transfundir la sangre nueva para desencadenar la transformación de la sangre. Era importante ser extremadamente cauteloso durante el proceso. Después de todo, una bestia como el lobo espiritual probablemente moriría si perdiera más del 50% de su sangre. Afortunadamente, Mofan todavía era considerado un mago con un control preciso de su magia.
Primero extrajo el 50% de la sangre de clase Servant de su cuerpo, luego insertó rápidamente la sangre de nivel guerrero. Para las especies de lobos en particular, su linaje generalmente sería muy útil, y era bastante raro que los diferentes tipos de sangre fueran incompatibles entre sí. Aunque el cuerpo del lobo espiritual experimentó una ligera repulsión cuando se le transfundió sangre fresca, los dos tipos de sangre se fusionaron con éxito. Un linaje más puro otorgaría mayor poder a la criatura, por lo que siempre se consideró el más importante. Al fusionar la mitad de la sangre de nivel guerrero, Mofan le dio al lobo espíritu algo de tiempo para recuperarse. El espíritu lobo aulló y se puso de pie una vez más. Le estaba indicando a Mofan que continuara. Impresionante, tanta fortaleza. Mofan asintió. La construcción de almas tenía un mayor riesgo, ya que el alma solía ser la parte más débil de una criatura. Como tal, los hechizos que atacaban el alma de un objetivo le causarían 10 veces más dolor que los ataques ordinarios. Si de alguna manera el alma anterior se rompía y la nueva alma no se construía, sería el fin del lobo espiritual. El proceso fue una prueba de determinación. Por lo tanto, Mofan no pudo hacer nada para ayudar. Todo dependería del propio espíritu lobo, para ver si podía soportar el dolor. El espíritu lobo gritó de agonía en el momento en que el espíritu entró en su cuerpo. Debido a las diferentes clases entre las bestias, era obvio que la presencia de una criatura de clase superior intimidaría a una criatura de clase inferior. Lo peor que le podía pasar a una criatura de clase baja cuando un alma guerrera entraba en su cuerpo era que le devoraran el alma. La clase de un alma guerrera era más alta que la clase de un alma sirviente. Como obedecían naturalmente las reglas de la jungla, el lobo espíritu no tuvo más remedio que soportar la presión del alma guerrera. De lo contrario, su alma sería devorada en su lugar. Cuando eso sucediera, se convertiría en un cadáver ambulante. Mofan esperó con una mirada severa, similar a un padre esperando fuera de la sala de partos. El espíritu lobo continuó gritando de dolor. Era obvio que su alma estaba sufriendo un gran dolor. Estaba apretando los dientes con tanta fuerza que no solo los colmillos estaban expuestos, se sentía como si estuviera a punto de romperlos. Su grito se sintió como si su corazón se estuviera desgarrando. El proceso duró solo 5 minutos, pero Mofan claramente sabía lo largo que fue para el lobo espíritu, al menos, logró aguantarlo hasta el final. El espíritu lobo siempre había sido persistente. Nunca le pidió a Mofan que curara sus heridas con su magia, ya que al permitir que las heridas se curaran solas, mejoraría su capacidad de autorrejuvenecimiento. La mejora podría ser insignificante para una bestia de clase Servant, pero fue suficiente para mostrar su determinación. El lobo espíritu estaba completamente agotado por haber sido torturado durante el proceso de construcción del alma. Sin embargo, dado que era un refinamiento para su alma, cualquier criatura se sentiría de la misma manera, independientemente de lo fuerte que fuera su cuerpo. Dicho esto, el proceso aún no ha terminado. La fase de fortalecimiento corporal fue la más fácil de las tres. Simplemente podría comerse el corazón y el polvo de los huesos, lo que también podría reponer la energía perdida en los pasos anteriores. El Spirit Wolf le gritó a Mofan después de un breve descanso. ¿Estás planeando evolucionar ahora?, preguntó Mofan. El espíritu lobo asintió. Muy bien, deberíamos golpear la plancha mientras está caliente. Por fin había llegado la etapa más importante. Una vez que se hayan realizado las 3 mejoras, lo mejor para el lobo espiritual sería evolucionar cuando los efectos aún estuvieran frescos. El espíritu lobo no quiso perder una oportunidad tan grande. Mofan estaría transfiriendo su energía al Spirit Wolf, y todo lo demás estaba en manos del Spirit Wolf. El espíritu lobo se paró en medio del campo de entrenamiento. Su cuerpo desprendía un fuerte olor debido al sudor. Su cuerpo no era tan firme como de costumbre, pero sus ojos parecían extremadamente decididos. El espíritu lobo levantó la cabeza y aulló al cielo. El sonido hizo eco en el campo de entrenamiento cuando el aura que brotaba de su cuerpo convocó una feroz ráfaga de viento, barriendo el lugar y alborotando su pelaje. Mofan había presenciado el proceso antes. Sucedió al lado de un sitio de construcción abandonado, donde vio a un lobo mágico de un ojo evolucionar a un lobo mágico de 3 ojos. Su poderosa presencia había sido sofocante. Una escena familiar estaba teniendo lugar aquí, pero parecía que el aura del lobo espiritual era significativamente más fuerte que la del lobo mágico de un ojo. También era bastante razonable, ya que el lobo mágico de un ojo solo bebió una pequeña cantidad de la fuente sagrada subterránea.
Solo fortaleció el alma del lobo mágico de un ojo, pero no mejoró sus otras áreas. El espíritu lobo dejó escapar un segundo aullido. Esta vez, una fuerza más fuerte brotó de su cuerpo. Fue la marea oculta en la ola anterior, lo que obligó a Mofan a dar unos pasos hacia atrás a pesar de ser un mago intermedio. El polvo soplaba por todo el lugar y el lugar parecía nublado. Sin embargo, Mofan pudo ver un tornado formándose alrededor del espíritu Wolf. ¿Esta aura funcionó? Mofan exclamó con alegría mientras se protegía los ojos del polvo con las manos. Capítulo 269. Lobo estelar rápido. El aura por sí sola simbolizaba la presencia de una criatura de nivel guerrero. Una criatura de clase Servant en realidad no tenía un aura. Solo podían intimidar a las criaturas débiles con sus altas figuras y su apariencia salvaje. Sin embargo, una vez que una criatura alcanzara el nivel de guerrero, poseería un aura, que podría pensarse como un territorio natural alrededor de la criatura. Podría aterrorizar a las criaturas cercanas o interrumpir el lanzamiento de hechizos incluso de magos intermedios. Surgió un tercer aullido. Esta vez, Mofan pudo decir fácilmente que el sonido era diferente. El grito incluso hizo que sus oídos zumbaran. El polvo aún estaba en el aire. Podía decir que el espíritu lobo era significativamente más grande que antes. Tenía casi 4 metros de altura. Cuando el polvo que envolvía su visión finalmente se aclaró, pudo ver la verdadera apariencia del lobo espíritu, que solo podría describirse como cautivadora. Anteriormente, el lobo espíritu tenía la apariencia típica de una bestia. Parecía salvaje y cruel, y la única parte que se destacó fue su pelaje azulado. Ahora, aparte de su tamaño, su apariencia era mucho más equilibrada. Los músculos de su cuello, hombros, espalda y cola eran significativamente más delgados. Sus miembros musculosos eran más delgados, por lo que ya no se veía feroz, sino más bien elegante. Mofan estaba bastante sorprendido por su cambio. Después de todo, una criatura se apegaría a sus rasgos anteriores la mayor parte del tiempo, ya sea fuerza o agilidad. Mofan esperaba que el lobo espiritual se volviera aún más musculoso y salvaje, pero terminó convirtiéndose en un tipo ágil, inteligente y elegante. De hecho, coincidía con el dicho: el que entre en contacto con el bermellón se pondrá rojo. Su amo era definitivamente un árbol de jade en el viento, y ahora incluso su bestia invocada estaba ansiosa por seguir sus pasos. Dentro de un apartamento, el señor Kyuyua estaba sentado en la sala de estar con un libro sobre los misterios del mundo en sus manos. Sin embargo, no pudo enfocar su atención en eso. Normalmente se perdería en los misterios del mundo, como el documental sobre el reino de los no muertos dentro de las pirámides de Egipto. Siempre tuvo el impulso de seguir leyendo a la hora de desvelar los misterios del mundo. Sin embargo, se sentía incómodo, ya que acababa de recibir nueva información de su antiguo compañero. A pesar de que su validez aún se estaba confirmando, escuchó noticias similares sobre el nuevo elemento mágico antes. «Viejo profesor, ¿por qué no he visto a Mofan hoy?», preguntó el señor Guan. «Oh, fue al campo de entrenamiento. Está tratando de hacer evolucionar a su lobo espiritual», respondió el señor Kyuyua. Shen Mingxiao y Luoson también estaban en la habitación. Luoson no pudo evitar estallar en carcajadas. La tasa de éxito es tan escasa, y no hay nada especial en su lobo espiritual. Lo más probable es que haya fallado en el proceso, ya que había estado fuera durante bastante tiempo. Shen Mingxiao permaneció en silencio. No pudo evitar sentirse extremadamente envidioso cuando escuchó el nombre de Mofan. No tiene ningún sentido aprender que una escoria como Mofan tenía elementos duales innatos. Vamos a ver. Sería malo si estuviera involucrado en algún accidente, propuso el señor Guan. Seguro. Shen Mingxiao y Luoson intercambiaron miradas entre ellos antes de que el primero dijera: «Nosotros también iremos contigo». Los dos siguieron a Guan y Kyuyua al campo de entrenamiento. Dado que la reserva de Mofan del campo de entrenamiento había llegado a su fin, la entrada se abrió automáticamente por sí sola. Tan pronto como llegaron al lugar, inmediatamente percibieron un olor a quemado mientras una ráfaga caliente surgía en su dirección. «Mierda. Su bestia convocada se salió de control». Guan espetó con una mirada preocupada. Estaba claro que el fuego en los alrededores era la magia de Mofan. Estaba luchando contra algo. Eso es muy probable, ya que existe la posibilidad de que el alma de guerrero devore el alma de la criatura de clase Servant en la que entró.
Como resultado, la bestia invocada ya no será etiquetada con la marca que el mago ha dejado en su alma, permitiéndole recuperar su libertad. Suspiro, debería haberle advertido que ayudar a una bestia invocada a evolucionar es en realidad extremadamente peligroso y desperdicia sus recursos. El señor Guan aumentó su ritmo, preocupado de que Mo Fan pudiera estar en peligro. Los ojos de Luo Song y Shen Mingxiao brillaron al escuchar esto. Esto es genial. Si la bestia convocada de esa escoria se rebelaba contra él, no solo perdería el control sobre ella, sino que también desperdiciaría una gran cantidad de dinero. El grupo de 4 se dirigió directamente al campo de entrenamiento y vio a Mo Fan cerca del final, con llamas en erupción bajo sus pies, mientras su figura emitía un aura formidable. Al otro lado de la llama se encontraba una magnífica criatura de pelaje negro. Su físico era elegante, pero intimidante. Sus extremidades tenían el color de la luna y parecía que se movía ágilmente sobre una nube iluminada por la luna. Miraron hacia su cabeza y vieron colmillos como los de un tigre, dientes de sable en lugar de un lobo, protegiendo su mandíbula como una máscara. Tenían el mismo color que sus extremidades, una apariencia cautivadora. Qiu Yua se quitó las gafas y miró a la criatura con una expresión en blanco. Guan no estaba demasiado familiarizado con la especie de bestias espirituales, pero podía decir que no era una criatura ordinaria a primera vista. Incluso él comenzó a considerar si debería convertirse en un invocador cuando se convirtió en un mago avanzado, solo para conseguir una bestia invocada de aspecto atractivo también. Swift Star Wolf. Qiu Yua finalmente gritó el nombre de la criatura con un toque de emoción. Es realmente un Swift Star Wolf, la especie de lobo más ágil. Entonces, ¿esto significa que la bestia convocada de Mo Fan ha evolucionado con éxito? Guan miró a la grácil criatura con una expresión de asombro. Una criatura de nivel guerrero era capaz de igualar la fuerza de unos pocos magos intermedios, por lo que cualquier invocador con una bestia de nivel guerrero seguramente tendría una gran ventaja en duelo con magos de la misma edad, al igual que Lu Zhenghe pudo mantener a raya a 3 oponentes. Con su bestia de nivel guerrero. Shen Mingxiao y Mu Jiao eran relativamente talentosos entre los magos intermedios, pero aún tenían dificultades para luchar contra él. Dicho esto, los recursos necesarios para que una clase Servant evolucionara al nivel de guerrero eran varias veces mayores que los de los magos con otros elementos. Mo Fan superó totalmente a todos con su Spirit Wolf cuando llegó por primera vez al instituto. Sin embargo, Spirit Wolf no mejoró mucho en el último año, lo que resaltó la gran diferencia de fuerza entre cada rango. La suerte también fue un factor importante que determinó el éxito de un invocador, ya sea para convertirse en un dios o en un pedazo de basura. Con eso en mente, Mo Fan definitivamente se había convertido en el primero ahora. Tener una bestia de nivel guerrero no solo aumentó su fuerza en una docena de %, sino que la multiplicó varias veces. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 270. El cazador mayor y su bestia azul. Señor Guan, profesor Qiu Yua, está aquí. Estoy practicando con mi nueva bestia convocada. Las llamas en la figura de Mo Fan se desvanecieron cuando saludó a los dos maestros con una sonrisa. Mo Fan, una gran enhorabuena para ti. ¿Qué piensas? ¿Cómo es la fuerza de tu Swift Star Wolf? Qiu Yua preguntó felizmente. Mo Fan estaba teniendo una batalla amistosa con su Swift Star Wolf. Para su sorpresa, tuvo que confiar en su elemento sombra para forzar la batalla a empate. Fue tan rápido que fácilmente pudo esquivar su Thunderbolt, Jaxa. No tenía ni idea de si sería capaz de vencerlo en una situación de vida o muerte. No es demasiado vergonzoso si no puedo derrotar al Swift Star Wolf. Obviamente es mi bestia invocada. Dejaría que le ganara a cualquiera que no esté de acuerdo conmigo. Muy fuerte, no creo que pueda contenerlo. Mo Fan dijo con toda honestidad. Jajaja, solo un maníaco como tú podría luchar contra el lobo estelar rápido por tu cuenta. Cualquiera más seguramente se rompería en pedazos en unos pocos minutos. El Swift Star Wolf se considera la criatura más difícil de tratar entre las especies de lobos. Sin los preparativos adecuados, los grupos de magos intermedios ni siquiera se atreverían a molestar a un lobo estelar rápido. El viejo profesor parecía bastante impresionado con la nueva bestia convocada de Mo Fan. Mo Fan arqueó las cejas mientras acariciaba suavemente el pelaje del Swift Star Wolf, no sabía que eras tan fuerte. El Swift Star Wolf también tiene una habilidad única, Kou, deberías tomarte tu tiempo para descubrirlo. Ahora, pidamos a los demás que vengan.
Les apostaré a todos una comida como una forma de celebrar el éxito de Mofan. El viejo profesor estaba increíblemente feliz. Su mirada hacia Mofan era similar a la que le daría a un yerno satisfecho. En una nota al margen, cuando se conocieron por primera vez en el tren de Xiamen a Shanghái, Qiu Yuba inicialmente pensó que Mofan estaba lleno de tonterías, asumiendo así que era un estudiante bastante poco confiable. Para su sorpresa, habían pasado 2 años y el joven había logrado mucho. En realidad, debería considerar presentarle al niño a su nieta, ya que definitivamente iba a ser un pez gordo en el futuro. Guan también estaba felicitando a Qin Nan, pero sus ojos nunca dejaron a Le Swift Star Wolf. Detrás de su cara de póker había una expresión llena de admiración. No pudo evitar dar un paso adelante y acariciar su cabello un poco desordenado por la pelea. Lástima para él, el Swift Star Wolf ignoró por completo a Guan, con una mirada de por favor, no me toques con tus manos sucias. Luo Zong y Shen Mingxiao tenían sonrisas incómodas, con rostros retorcidos. Maldita sea, ¿qué suerte puede tener este Mofan? Incluso logró ayudar a su bestia invocada a evolucionar con éxito. Sus elementos fuego y rayo ya estaban locos, y ahora el lobo estelar rápido era lo suficientemente fuerte como para luchar por su cuenta. El Swift Star Wolf dejó escapar un profundo suspiro mientras sus ojos negros como boca de lobo miraban a Luo Zong. Parecía que había reconocido a Luo Zong, ya que él era el que lo había intimidado cuando Mofan lo invocó por primera vez. El Swift Star Wolf dio un paso adelante y movió su cabeza hacia Luo Zong. El aliento anterior estaba exactamente dirigido a él, como si estuviera tratando de decirle algo. Gordo, mi Swift Star Wolf dice que quiere jugar algunas rondas contigo. Mofan le dijo a Luo Zong con una sonrisa. Luo Zong finalmente se dio cuenta de algo e inmediatamente retrocedió. Hizo un gesto con la mano y dijo con una media sonrisa, pasaré. Esta vez, Luo Zong ya no pudo mantenerse firme. Incluso Shen Mingxiao, que era más fuerte que él, había sido perseguido como un cachorro cuando luchaba contra Violent Mark Wolf. Se sentía como si el Swift Star Wolf fuera incluso más fuerte que el Violent Mark Wolf, por lo que no había forma de que Luo Zong tuviera una oportunidad contra él. El Swift Star Wolf lanzó otra mirada orgullosa a Luo Zong con un toque de desdén. La sonrisa de Luo Zong se congeló. En realidad, un lobo lo estaba despreciando. En una vasta tierra iluminada por el cielo estrellado, una enorme bestia con cuernos azules corría en la dirección en la que viajaba un vagón blanco. La bestia fue extremadamente rápida, ya que rápidamente superó al vagón y finalmente lo dejó a una gran distancia. Papá, mira. Es un Godzilla. Una joven miró a la enorme bestia con desconcierto a través de la ventana del vagón. Santa Madre de Dios, es una bestia demoníaca. El padre de la niña soltó un grito y tiró a su hija contra su pecho. A pesar de que el camino del vagón todavía estaba dentro de las zonas seguras, no había garantía de que estuviera completamente a salvo de las bestias demoníacas que de alguna manera las traspasaran. De lo contrario, ¿cómo podría alguien explicar la bestia gigante que acababa de aparecer? El grito llamó inmediatamente la atención de los pasajeros, quienes rápidamente cambiaron su atención hacia la enorme bestia fuera de la ventana. Si no supieran qué es, asumirían que es una montaña voladora. Todos, por favor mantengan la calma. Era solo una bestia contratada. Un cazador senior está de servicio cerca. Actualmente está investigando el ferrocarril. Anunció el conductor del vagón a través de los altavoces. Así que es una bestia contratada, que me asustó muchísimo. Ese invocador es tan genial, lo vi parado sobre la cabeza de la bestia. Eso es un cazador senior para ti, incluso las criaturas de nivel comandante no son nada a sus ojos. Esa bestia azul probablemente esté al nivel de comandante. El vagón blanco se quedó atrás cuando la bestia azul desapareció en la distancia. Sin embargo, los pasajeros tenían curiosidad por saber qué había sucedido para que un cazador superior tuviera que venir solo para investigar el ferrocarril. Una voz habló de la nada en medio de la noche. Señor Hunter, no puedo acercarme demasiado al objetivo. Con la fuerza que mostró, ni siquiera duraré 5 minutos en la batalla. La neblina cercana se aclaró lentamente a medida que la luz de la luna iluminaba ligeramente el área. Con una mirada más cercana, se podía ver una figura volando en el aire. La figura estaba a unos 50 metros sobre el suelo, volando a un ritmo constante. Las fuertes alas que le crecían en la espalda eran bastante deslumbrantes bajo la luz de la luna. Cada vez que aleteaban, dejaban una gran ráfaga detrás. No lo pierda de vista, estaré allí, respondió el cazador mayor a través del dispositivo de comunicación.
¿Por qué tenemos que limpiarle el culo a los militares después de que lo arruinaron? ¿Está saliendo de la zona segura? ¿Debo continuar la persecución? El hombre de la chaqueta de cuero refunfuñó con una voz bastante aguda. Yo era una de las personas a cargo de todo el proyecto cuando estaba con el ejército. Sin embargo, es imposible que alguien haya sobrevivido, es el mayor problema que encontramos, respondió el cazador mayor. El hombre alado suspiró. ¿Por qué lo hicieron, chicos, en primer lugar, cuando sabían que no iba a funcionar? Mira este monstruo mutado que has creado, es un dolor en el trasero lidiar con él. Además, el proyecto tampoco es realmente humano, ya que cada vez que falla le cuesta la vida a un mago. Sigue siendo el primer avance mágico en mucho tiempo, los ancianos nunca se rendirán, puedo verte. El cazador mayor habló.